¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Esa que han visto ustedes es la Plaza de Toros de Tarragona esta noche, conocida como Tarraco. A pesar de las advertencias del gobierno al responsable del recinto y a los organizadores de ese acto que estaban viendo sobre el delito con consecuencias penales en el que podrían incurrir si se celebraba el mitin, la plaza, como ven, ha sido escenario del primer acto electoral de una campaña ilegal, de un referéndum ilegal que además está suspendido, les recuerdo, por el Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont y otros dirigentes de Juntos por el Sí, Esquerra Republicana y la CUP han protagonizado ese acto de campaña con el que han dado el pistoletazo de salida hacia la consulta del 1 de octubre. De momento ni las suspensiones unas y otras, advertencias y unas y otras, prohibiciones del Tribunal Constitucional, ni las órdenes de la Fiscalía han hecho mella en la contumacia separatista. Insisto, mal, muy mal va a quedar el Estado de Derecho si al final la desobediencia, esa desobediencia rayana en la insurrección, que están exhibiendo un día tras otro, no tiene consecuencias legales. De las económicas, en una hipotética Cataluña independiente, se ha encargado de recordarlo esta mañana en el programa de Carlos Herrera en COPE, el presidente de los empresarios catalanes, Josep Bou. Decía esto, escuchen. Una de ellas sería la pérdida de financiación, después la huida de capitales, la caída de inversión extranjera, bueno, y después la pérdida de mercado. Hay estudios que lo colocan a un 50% de caída, un 50% de las exportaciones. En consecuencia, aumento de impuestos, aumento del paro, lo hemos fijado entre el 36 y el 42%. Esos son los avisos de navegantes que se están haciendo, pero claro, todo esto les entra por un oído y les sale por el otro. El desahogo de algunos dirigentes separatistas les ha llevado en estas últimas horas a afirmar, además lo han hecho sin anestesia alguna, que un día después de la independencia, las pensiones de los ciudadanos de Cataluña van a seguir pagándolas o va a seguir pagándolas el Estado español. Esto es lo que hay, señores. Luego lo vamos a comentar, por supuesto que sí. El tiempo está pasando, pero vamos, vuela, son las 10:20. Cristina López del Listing, buenas noches. Muy buenas noches. La clave del día. Y hola después del verano. Y hola después del verano, bienvenida, claro que sí. Tu imagen del día, el titular del día, ¿cuál sería? Pues mi titular del día sin duda es el Govern en rebeldía, arranca la campaña del referéndum ilegal y se niega a justificar cuentas ante Montoro. Pues clarito queda. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Y tú cómo lo ves? El titular, yo creo que el titular del día es el titular de mañana. A ver. Que el gobierno no le va a quedar más remedio que intervenir esas cuentas. Porque esto ya no es un desafío teórico, no es un desafío de analistas, no es un desafío de estar incumpliendo sentencias de la educación. En estos momentos acaban de tocarle literalmente lo que viene a ser la cara, que en el fondo no es ni más ni menos que el bolsillo del propio Estado. No pueden hacer lo que están haciendo en estos momentos y no le va a quedar ya más remedio al gobierno que intervenir. Veremos lo que es la decisión que toma mañana. Ahora, lo que yo no sé muy bien es cómo va a justificarlo, porque tanto hablar, y lo digo porque había un pacto de por medio, que esto yo no sé si la gente lo conoce, el que ha exigido en los últimos días que no se aplicase el 155 y no se barajase, no es el Partido Popular, se llama Partido Socialista Obrero Español. Veremos mañana cómo circulan los rumores dentro del Partido Socialista Obrero Español. Porque si se tiene que adoptar esta medida es lo más parecido al 155 que nadie se puede imaginar. De hecho, huele a 155, sin haberlo pasado por el Senado. Después nos cuentan las consecuencias de esa intervención económica, en este caso, de los presupuestos. Fátima Iglesias, buenas noches. Muy buenas noches, Titular Antonio. para ti. Pues inevitablemente Cataluña, ¿no? Y También. pese al hartazgo de todos los españoles, porque ya hay una situación de hartazgo de todos que se ha convertido en el tema inevitable y único de las tertulias, ¿no? Quizá yo hoy resaltaría cómo Ada Colau se ha retratado finalmente, ¿no? Durante estos días ha estado poniéndose de lado, ha estado nadando y guardando la ropa, ha estado en misa y repicando y finalmente ya hemos visto qué es lo que piensa hacer y cómo piensa actuar. Veremos a ver cómo actúa también su compañero de gobierno, el PSC, y qué es lo que tiene que decir al respecto. Y veremos también cómo responde la justicia, porque la rueda de la justicia es imparable y ya ha entrado en acción. La justicia no entiende ni de problemas históricos ni de problemas políticos. Lo que entiende es de resolver lo que han resuelto los tribunales. Cuando se incumple la legalidad. Yolanda Gómez, buenas noches, Yolanda, y bienvenida. Hola, buenas noches, encantada ¿Qué titular de estar con vosotros. destacarías esta noche? Yo me quedo también con Cataluña, no puede ser de otra manera, a pesar de que estoy con Fátima, que estamos todos cansadísimos, y me quedo con ese paso más al desafío que se está echando
echando al Estado. Y lo que yo le preguntaría al Gobierno es si no es demasiado tarde. Yo al señor Montoro le he oído ya el hecho de pagar directamente a los proveedores para evitar efectivamente que se hubiera pasado por el Gobierno catalán, y yo creo que es una medida que se podía haber tomado antes, no haber esperado hasta tan tarde. Javier Chicote, buenas noches. Javier, también a ti. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pues mi titular, obviamente sobre Cataluña, me vas a permitir que sea editorializante y con tintes épicos. El Estado es invencible. El Estado es invencible. Nadie ha derrotado al Estado, y menos una parte del Estado, en concreto unos gobernantes de una parte del Estado. El Estado es el Tribunal Constitucional, el Estado es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, la Guardia Civil, el Tribunal de Cuentas, la Policía Nacional. Hagan lo que hagan, da igual lo que hagan. Sí, correos, efectivamente, que he dicho, no se envían las papeletas. Da igual lo que hagan, no van a acabar con el Estado, porque el Estado siempre está ahí. La gente pasa, se los inhabilitan. Hoy son gobernantes, mañana ya no lo son, que es lo que les va a pasar, como le ha pasado a Artur Mas, pero el Estado va a seguir ahí. Vicente González Olaya. Hola, ¿Tú Antonio. qué me dices? Yo estoy preocupado. Yo creo que estamos, ¿no?, en unos momentos más críticos de la democracia desde el 23F. Yo creo que a veces la ciudadanía no es consciente de que nos estamos jugando la continuidad de un país. En el caso de que Cataluña fuese independiente, tardaría poco el País Vasco, Navarra. Y creo que por primera vez el Gobierno ha empezado a reaccionar, a hacer algo, porque en estos últimos 6 años no ha hecho más que intentar llegar a un acuerdo con alguien que no quería un acuerdo, que tenía un plan diseñado para la secesión, para partir el país, y por primera vez el Gobierno ha hecho algo, en este caso, desde el punto de vista económico. Es decir, no se puede seguir financiando un sistema que es un enorme negocio, donde hay muchísima gente que vive solamente de esto y para esto. Y yo creo que el resto de españoles no tienen por qué seguir pagando la factura de esta auténtica locura y de este sinsentido que quiere partir España. De esta fiesta. Bueno, luego retomaremos el asunto, inevitablemente, porque sigue siendo el asunto político de cada día. Pero antes voy a saludar a Mónica González. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Antonio. Enseguida saludaremos, a su vez, a los padres de Rocío Cortés. De Rocío, efectivamente. Y comentaremos las últimas noticias, cómo están viviendo ellos esta batalla legal a propósito del fallecimiento en circunstancias realmente lamentables, sorprendentes, de su hija, después de haber dado a luz su tercera hija concretamente, y que ese ascensor se pusiera en marcha atrapándola en la camilla donde era trasladada. Efectivamente. Cuéntanos los detalles, recuérdanos cómo está desde el punto de vista legal todo, y ahora hablaremos con ellos. Esta es Rocío, la joven de la que estabas comentando, de 26 años, que el pasado 20 de agosto pues sufrió un terrible accidente, acaba de dar a luz a su tercera hija, Adriana, cuando pues el celador la llevó en el ascensor, en la camilla, y al introducirla en el ascensor, el sistema de control de seguridad, el bloqueo de las puertas, no funcionó y el ascensor comenzó a subir hacia arriba cuando se produjo esa tragedia. Hay que preguntar también qué pudo fallar, Antonio. Esa es la pregunta que se hace la familia y que creo que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? La Consejería de Salud, hay que decir primero, dijo que todos los sistemas de seguridad estaban correctos, que las revisiones el día 12 de mayo, una de ellas que se produce cada 2 años en los hospitales y otra del 12 de agosto, estaban correctamente. Eso es lo que ha dicho la Consejería de Salud de Andalucía, pero claro, los padres piden explicaciones. ¿Qué pudo fallar según los expertos? El primero, que el sistema de las puertas de seguridad, es decir, el control que evita que tú puedas de alguna manera subir hacia arriba o hacia abajo, ese sistema de movimiento, pues falló, ¿no?, a la hora de pasar. El segundo, el mecanismo de movimiento, que es que cuando tú vas a entrar al ascensor, el ascensor evidentemente no se tenga que mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Y el tercero y el más importante es que hay un bloqueo en los ascensores que ante cualquier anomalía no se mueve el ascensor, cosa que en este caso sí que falló. Yo creo que es un caso tremendo, trágico, que como además veremos ahora mismo, escucharemos a los padres en la entrevista que les vas a hacer. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué falló? Hay que decir también que hay varias denuncias antes y después de que ese control de registro de los ascensores se hiciera, que además lo hizo el organismo competente, esa empresa subcontratada por el SAS. Hay 6 denuncias que emplazan
a que esos ascensores no funcionaban correctamente. Entonces los padres lo que han hecho es personarse con esa documentación de esos ascensores que no funcionaban bien, en este caso este ascensor, y lo han personado. El padre y el hermano fueron al Parlamento andaluz, hay que recordarlo, y vamos a recordar también sus palabras, pidiendo explicaciones. Yo creo que es lo más lógico, lo más normal como familiares, ¿no? Pidiendo una explicación y pidiendo responsables. Al final se salieron del Parlamento. Antonio, si quieres escuchamos lo que dijeron. Y el ascensor accidentado había pasado todos los controles establecidos, el de la OCA el pasado 15 de mayo y las revisiones mensuales preventivas. Lo consideramos una consecuencia de una serie de decisiones políticas desacertadas, marcadas exclusivamente por un criterio de ahorro, de un criterio economicista. Tienen ustedes una responsabilidad directísima con las hijas de Rocío y con los familiares en los gastos que tengan que abordar para defender sus legítimos derechos. ¿Cómo un ascensor de un hospital puede pasar, puede ocurrir esa situación? Pues la verdad que se han dado muchas causas que francamente en nuestra cabeza humana yo creo que no entendemos. Este es el caso de Rocío y si te parece, Antonio, te dejo que entrevistes ya a los padres porque creo que es importante. Juan Cortés y María del Carmen Núñez son los padres de Rocío. Nos acompañan esta noche en el Cascabel. Juan y María del Carmen, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A estas alturas del tiempo ya transcurrido, ¿les han explicado qué falló? ¿Por qué ese ascensor se puso en marcha con las puertas abiertas? No que no se sabe todavía, porque los informes no han llegado todos todavía. Nosotros lo tenemos en manos de los abogados y ayer precisamente estuve en el Parlamento andaluz, donde pude asistir y tampoco dieron explicaciones si ha sido fallo humano, fallo mecánico, indiligencia. La verdad es que no se sabe todavía quién es el culpable, pero que por eso estamos aquí, mi mujer y yo, porque queremos que salga a la luz el culpable y que pague por la inteligencia, porque ha sido muy fuerte y muy grave el accidente. Pero nadie les ha dado una explicación, nadie les ha contado qué pudo ocurrir para que esa circunstancia se diera con tan fatal desenlace. Nadie, absolutamente nadie. No dan explicaciones de lo que ha podido pasar o lo que ha podido suceder en el momento que mi hija la llevaban para la sala de despertar. Y nada, hasta que los abogados no cojan los informes y empiecen, pues no tenemos ni idea, no dan explicaciones. Ayer, decía usted, Juan, estuvo en el Parlamento de Andalucía. El Parlamento se ocupó de este caso, del caso de su hija Rocío. Al final tuvieron que marcharse ustedes, ¿no? Sí. Porque no encontraron explicación tampoco allí. ¿Qué se dijo? Han pasado, desde que mi hija se enterró, han pasado 23 días y hasta ayer no tuvimos, de la Junta de Andalucía no tuvimos ni un, no sé, es que la palabra de un pésame, un algo, no sé, es que parece ser que lo que ha pasado. Claro, María Carmen, usted tiene documentación, vamos, cuentan con documentación que acredita que efectivamente el ascensor había fallado reiteradas veces y hay hasta 6, que sepamos, creo que hay hasta 6 denuncias presentadas, ¿no?, por esos fallos. Sí. Y además personas que nos han mandado por el Facebook y por el Messenger de que es capaz de esto, de que han puesto denuncias, que la han puesto, vamos, y la han archivado y la han quitado, y que ha habido 6 o 7 denuncias, vamos. Y en el mismo mes de mi hija ha pasado muchos casos que hasta una señora tuvo que subir por la escalera porque se le quedó también atrapada un poco con las puertas, vamos. Y la Junta de Andalucía a través de la... Ahora, ¿qué problema lleva ya? Sí. Digo, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud se ha personado como acusación particular en el caso. No sé cómo lo ven ustedes eso. ¿Creen que eso es favorable para que se aclare esto o es parte también del problema? Hombre, debería de ser, ¿no? La primera que se hubiera puesto en contacto con nosotros, ya que ella es la que lleva los problemas de la sanidad, los problemas de los andaluces y todos los problemas, ¿no? Ella es la primera que se tenía por lo menos que haber
dado la cara un poquito con nosotros. No que hubiera venido, ni que hubiera, pero menos una llamada, un telegrama, algo, ¿no? Y sin embargo, pues, mi hija está hace 23 días enterrada y no ha dado todavía, es decir, nada, ni una palabra. Esto que ha sucedido, yo lo primero que pienso es que si no se recortan los sueldos en la sanidad, entonces hubiera habido 2 celadores, uno por delante de la camilla y otro por detrás. Eso es para mí es uno de los primeros fallos que ha habido. Estamos oyendo de fondo a las... Y segundo... Sí, dígame. Eso que... Y en segundo lugar, es que un ascensor, tengo yo entendido, que tiene 4 sistemas de frenado. ¿Y los 4 van a fallar? Yo creo que no. Yo creo que ese ascensor no fue revisado los botones, o fue revisado los sensores que lleva para que no se cierre y abra la puerta, que eso es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la puerta no cerraba y que el ascensor se puso en marcha solo. Se puso en marcha. Fallaron los 4 frenos. Bueno, pues... Los 4 van a fallar. Eso es lo que tiene que determinar la investigación, sin duda alguna. Ahora, yo le preguntaba a María del Carmen, porque claro, estoy oyendo a las hijas de Rocío. Tenía 2 hijas, bueno, 3 hijas. Rocío, acababa de dar a luz la tercera hija, ¿verdad? La pequeñita, sí, la tercera. ¿Qué edad tienen las niñas que estoy oyendo de fondo? ¿Qué edad tienen? Pues una 4 y otra 5. ¿Cómo están llevando esta situación la familia? Lo que ha dejado. Pues cada día peor, porque cada día la echamos más de menos y yo cada día la echo más de menos y es insoportable, pero bueno, con las niñas pues estamos saliendo un poquito más arriba, la que nos da un poquito de vida. Ahora se hace cargo de ellas, claro, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Es que yo sí, ahora sin mis nietas no podía seguir adelante, vamos. Sin mis nietas yo no puedo. Eso es lo que buscamos, que mis nietas no se vean desamparadas. Eso es lo que estamos buscando, porque al fin y al cabo nosotros ya tenemos los deberes hechos. Yo creía que no iba a comprar más pañales, que ya mis niños estaban, bueno, más entre comillas, porque mis nietos, si yo le llevo un paquete de pañales a mis nietos, por parte del hijo que sea, pero era ya porque yo me salía de mi alma. Pero es que ahora no, ahora es que lo tengo que comprar. Tenemos 3 nietas maravillosas y es lo que tenemos que luchar ahora mismo. Por supuesto. Y por mi niña, por saber la verdad que es lo que quiero, saber la verdad de lo que ha pasado y seguir para adelante como se pueda. Conoció a Triana, que es la niña, el bebé recién nacido, conoció Rocío a la niña. Sí. Fue por cesárea el parto, tengo entendido. Sí, porque cuando... Sí, yo estuve en el parto y le dijeron que le tenía que ser cesárea porque la niña estaba sufriendo un poquito, le estaba dando taquicardia, entonces me dijeron que le tenía que hacer cesárea. Yo me salí mientras que ella le hacía la cesárea. Y cuando ella tuvo a la niña me llamaron para que yo cogiera al bebé mientras que a mi hija la cosían. Y después me llamaron para que yo viera a mi hija, antes de pasar a sala de despertar, yo le presentara a Triana. Y yo se la di en brazos, estuve hablando con ella, que había salido todo muy bien, que la niña estaba bien y que ella mismo iba a acabar todo. Vamos, ya le di un beso a mi niña y se la llevaron y ya no la he vuelto a ver más. ¿Cómo era Rocío, María del Carmen? ¿Cómo era su hija? ¿Qué recuerdo quieren ustedes transmitir de ella? Pues era una niña con un corazón para todo el mundo, que lo puede preguntar, tiene amigas por todos lados, era muy alegre, siempre estaba bailando, siempre estaba cantando. Para ella era todo bonito, no tenía problemas de nada, gracias a Dios porque tenía un marido que era muy trabajador. Y ella era feliz, éramos felices. Si ella es que era una campanilla, no había problema. A mí me veía con un problema y ella me hacía reír porque era yo qué sé, la alegría de la casa y de todo el mundo. De todo el mundo. Es que ha sido esto un boom para todo el mundo porque la quería todo el mundo entero. Todo el mundo. Que mi Rocío, vamos, era una niña que se daba a querer con cualquier persona. Se daba a querer.
Bueno, María del Carmen y Juan, les deseamos de verdad que encuentren ustedes el consuelo legal que están buscando. Ahora están ustedes en esa batalla difícil de la justicia, pero ojalá que esta resplandezca por encima de cualquier otra consideración y circunstancia y por lo menos encuentren ese consuelo. Les agradezco su presencia en el Cascabel y les deseamos todo lo mejor. Sí. Yo todo lo que deseo es que mis nietas no les falten de nada ni el día de mañana que estén amparadas. Es lo único que quiero. Y agradecerle al Ayuntamiento de Dos Hermanas todo lo que está haciendo por nosotros, que son maravillosos, de primero al más alto y que nos están apoyando en todo, lo que no han hecho otras personas que todavía están más altos, que ni nos han llamado siquiera. Eso empezando por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Dos Hermanas, un 10, pero un 10 sobre 10. María del Carmen y Juan, gracias, buenas noches, nuestro apoyo, nuestro pésame por supuesto y nuestra solidaridad. Gracias y buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, muchas Adiós, gracias. buenas noches. Buenas noches, adiós, buenas noches. Un caso que realmente te hiela el ánimo, porque lo ves casi imposible. No sé, el momento en que conocimos esta noticia todos nos quedamos muy conmovidos por una razón, porque no te imaginas que en esas circunstancias en un hospital pudiera ponerse en marcha un ascensor cuando te están trasladando de una planta a otra y que te atrape de esa manera hasta producirte la muerte, ¿no? Vamos a ver si se aclara realmente, porque es que parece imposible que eso pueda pasar, ¿no? No, y luego hay algunas circunstancias especialmente dolorosas, ¿no? El hecho de que fuese una joven madre que fuese seccionada además, ¿no? Creo que el celador está siendo atendido por los psiquiatras porque la escena fue terrorífica, la mujer fue decapitada, ¿no? Y todavía hay que dar gracias porque la criatura no iba sobre la madre. Dicen los médicos que en este hospital y en casi todos suelen colocar a los bebés sobre el pecho de la madre, incluso cuando nacen, como en este caso por cesárea, y no se daba la circunstancia porque presenta el bebé una cardiopatía, de hecho lo van a operar ahora y ha sido trasladado al Virgen del Rocío y lo había sido antes ya de que la mujer entrase con el ascensor, con la camilla en el ascensor, pero podríamos estar lamentando la muerte del bebé, ¿eh? Y lo que está claro es que aquí hay responsabilidades civiles, ¿no? Tanto del hospital o de los seguros o de los responsables de los ascensores, porque realmente, como comentábamos antes, ha fallado 3 o 4 veces los mecanismos de seguridad. Bueno, había hasta 6 denuncias. 6 denuncias, nos contaba antes Mónica, y ratificaba a los padres. Y ellos tienen acreditada esa información que demuestra que efectivamente este ascensor había fallado numerosas veces. No puede fallar, sí. Es algo tan elemental. Un ascensor no es tan complicado, el mecanismo que tiene un ascensor. Esto no es un cohete espacial. Es decir, si la puerta no se cierra, el ascensor no se puede mover. Es decir, cuesta mucho creer que haya ocurrido eso. Una chica de esa edad, con 3 hijas, con una recién nacida. Un dato importante que han comentado antes, que la Junta de Andalucía se persona como acusación particular, ¿no? Para personarte como acusación particular tienes que ser un perjudicado en esa causa, ¿no? Porque además te va a dar acceso a la causa y poder actuar. Bueno, en este caso la Junta de Andalucía yo creo que tiene una pata en cada lado, porque por un lado puede considerarse perjudicado por la empresa de mantenimiento que tenía que revisar ese ascensor, pero ese ascensor es suyo y el responsable último es la Junta de Andalucía. Al final intuyo pues, que lo intentarán arreglar de alguna forma con dinero, con una indemnización para que se retire la denuncia, pero por mucho dinero que paguen a la familia, hay 3 niñas a las que les tienen que explicar que no tienen madre, que apenas van a tener recuerdos de ella y que es una tragedia sin precedentes y que nunca debería haber ocurrido. Lo que parece terrible es que la Junta de Andalucía no se haya puesto en contacto con los padres. Eso es una de las quejas que los padres vienen solamente por humanidad, es lo mínimo y lo primero que tienen que hacer, ¿no? Los políticos muchas veces se colocan delante de una cámara para soltar lo que les viene en gana y cuando llega el momento de la verdad desaparecen y cuando llega gente que lo necesita, aunque solamente sea por ofrecerle su sentimiento en ese momento, desaparecen continuamente. Sí, que la Junta de Andalucía con el tema de sanidad me da que está bastante sensible. Lo digo porque lleva un año y pico con toda la historia, casi 2, de Spiriman montándoles unas revueltas tremendas hablando de la falta de medios. Pero, o sea, hay una cosa que es verdad, es decir, tú un accidente lo puede tener cualquiera. Cuando ya vas investigando un poco qué ha pasado con este caso, te encuentras lo que estaba comentando el padre. Hombre, 4 sistemas de seguridad que fallen simultáneamente es muy complicado, ¿vale? Vamos a dar por hecho que pudiese seguir habiendo esa posibilidad. Cuando ya saltas al plano humano, al plano ya de la relación, hoy has tenido tiempo para ordenar a tus abogados que se personen como acusación particular y no se te ha ocurrido llamar a los padres de la persona afectada.
exactamente por qué te has personado como acusación particular. ¿Para entrar en el sumario? ¿Para conocerlo? ¿Para poder negociar con las partes? ¿Para tener información desde el primer momento? O sea, si de veras tú estás interesado en el caso, digo yo que esto del teléfono, que funciona bastante bien, levantas el teléfono, concertas una cita, hablas con los padres, les preguntas cómo están, les tiendes la mano, les das ayudas, te preocupas por ellos, genial. Y luego llevas en paralelo tu acción judicial. Me parece fantástico, pero llama mucho la atención, oye, en un caso que el primero que debería estar preocupadísimo de que ha ocurrido, para que no vuelva a ocurrir. Si esto no es una cuestión de buscar una especie de escándalo político, no, es que si ese ascensor de ese año, de esa fecha, en ese hospital ha fallado, ¿quién te garantiza que no puede haber fallos en el resto? Claro. Digo, dentro de un planteamiento totalmente razonable y lógico. Hombre, ponte en contacto con ellos, háblalo, intenta calmar, intenta ayudar. Oye, después haz la acción que tú quieras. Tan sencillo como darles el pésame. Claro. Tan prioritario como darles el pésame. No, y de hecho ellos mismos estaban destacando ahí la actitud del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ¿no? Yo creo que si a estos padres, o sea, lo primero que necesitan, por supuesto, es ese apoyo moral, el sentirse apoyados, el sentirse respaldados, y luego a partir de ahí, pues por supuesto, yo creo que todas las ayudas económicas, yo creo que todos estamos de acuerdo que desde luego aquí o los seguros o la propia Junta tendrán que pagar y garantizar que a esas niñas no les falte nada en el futuro, pero es verdad que se echa muchísimo de menos ahí ese calor humano, decir, pero ¿dónde estaba la Junta en ese momento? Otra cosa es que se quiera hacer política también, ¿no? Yo algunas de los planteamientos que estábamos escuchando en el Parlamento, dice, bueno, también aquí pues entiendo que hay muchos que quieran aprovechar esto, no, esto es cuestión de los recortes, si hubiera pasado esto en el año 2012-2013, si hubiera montado una de mírame y no me toques, pues a lo mejor ha sido un accidente, que es verdad que es extrañísimo, tampoco se puede culpar de todo, no, esto es culpa de los recortes, eso a mí me parece un aprovechamiento político, ¿no? Aparte de muy los criticable, estudios. eso no yo que creo, ¿no? Que es desde el punto de vista moral y ético, es algo que hemos recriminado bajeza, muchas veces, generalmente a aquellos políticos que lo han aprovechado, incluso que han acusado a algunas administraciones de poco menos que de asesinar con esa política de ajuste. A mí eso me parece... Y creo que es criticable para un partido y para otro. Todos los que utilicen esto me parece miserable. No, a mí me parece una gente, primero, muy modesta, y lo primero que tiene que hacer una administración es velar por los tres menores, que no les falte absolutamente de nada. Porque sea de quien sea la responsabilidad, la verdad es que esta niña, porque es una chica jovencísima, ha muerto en un hospital público porque han fallado todos los sistemas de seguridad. El abuelo lo decía muy claramente, no le ha llamado la Junta de Andalucía. Echan de menos el apoyo, el abrazo, pero sobre todo es que además tiene un coste económico. Al fallecer la madre, estos niños necesitan cuidados, necesitan, como decía el abuelo, necesitan pañales, falta ese sustento, por lo tanto la administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, tenía que velar directamente porque a esos niños, desde el fallecimiento de su madre, no les falte absolutamente de nada. Luego llegaremos a un acuerdo de indemnización, que yo no sé cómo se indemniza la muerte de una chica tan joven. Se supone que está cubierto por los seguros, ¿no? Bien, sí. Luego llegamos a una indemnización. Pero primero velas por los niños, velas incluso por los abuelos. O sea, que hay una edad en que tampoco te puedes dedicar a cuidar a niños de 4 años, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y me parece de verdad, de 10 a 0, un 0 para la Junta de Extremadura y un 10, como decía yo, para el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si concluye con una investigación seria, rigurosa y, por supuesto, que esclarezca hasta las últimas consecuencias lo ocurrido. Esto que les contamos ahora y de lo que nos vamos a ocupar tiene que ver con una noticia publicada por La Voz de Almería, concretamente. La noticia rezaba así: un padre fue condenado a 7 meses de prisión por un delito de malos tratos. El padre abofeteó, no sé si 2 o 3 veces, pero abofeteó a su hija de 15 años por no hacerle caso, o sea, no seguir las órdenes que le estaba dando según esa sentencia. Órdenes de carácter educativo, subraya la sentencia. Mónica González, que sigue acompañándonos, quiero que nos cuentes hasta los últimos detalles de este asunto, que luego le pediremos también al experto que nos aclare. No se puede llegar a estos casos y sobre todo los límites de la educación para los padres. Efectivamente, es un tema, Antonio, yo creo que muy polémico, del que hablaremos seguramente en los próximos días. Recordemos además el titular: prisión para un padre que abofeteó a su hija por no acatar sus indicaciones. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. El padre, que es François, presuntamente no, le condenó
le ha condenado el juez a 7 meses de prisión por, ahora lo veremos en el pantallón, por malos tratos a su hija. ¿De qué manera? Bueno, pues estos malos tratos incluyen además una orden de alejamiento de 100 metros en torno a 26 meses, es decir, no puede acercarse a su hija de 15 años, hay que decir que es una niña menor, durante los próximos 20 meses. Hay que decir también que este señor François ha aceptado la condena, es verdad que luego explicaremos lo que va a hacer su abogado, pero hay que también reconocer cómo fueron los hechos, es decir, qué pasó la noche de autos o el día de autos. Todo sucedió de la siguiente manera. François, el padre, tiene una fuerte discusión con su hija, presuntamente porque bueno, la joven había llegado tarde a casa y él le estaba reprendiendo. En esa fuerte discusión, el padre decide, la perpetra con ella, cogiéndole del pelo, tirándole del pelo y abofeteándola varias veces. El padre dice que 2 veces, la joven dice que más veces y al final no hay ningún parte de lesiones. La joven, de hecho, cuando llega la Guardia Civil, que se persona en la casa, el atestado que hace la Guardia Civil, ve que no hay ningún tipo de moretón ni ningún tipo de lesión aparente y tampoco la joven dice que tiene ningún problema con el padre. Eso también es verdad. La madre, por ejemplo, que hemos hablado con ella, Rosario Baena, hay que decir que los padres están separados, parece ser que la custodia está en manos del padre y Rosario Baena va un poquito más allá, dice que el padre es un maltratador, que este tipo de situaciones y de agresiones con la hija han sucedido en más ocasiones, no solamente físicas sino también verbales y algo muy importante que ha querido recalcar la madre y que ahora escucharemos, que también lo ha hecho con su hijo el mayor, que además ha puesto 2 denuncias en Barcelona hacia su padre, precisamente por estos malos tratos. Si quieres, Antonio, lo vamos a escuchar a Rosario Baena. Sí, han ocurrido en otras ocasiones y fue mi hijo Daniel que antepuso dos denuncias en Barcelona. Bueno, supongo que lo van, sí, por lo que he escuchado lo van a recurrir. Yo no quiero que vaya a la cárcel. Yo lo único que quiero es que se ha hecho justicia. Se ha dicho que eso es maltrato, eso no es educar. Una situación que la verdad que la joven lo ha pasado francamente mal. Incluso decía la madre que ha sufrido escenas de pánico. Vamos a escucharlo. Mi hija se encuentra mal. Mi hija pues encerró en casa, no quería salir, no quería comer, pesadillas, vómitos. Con ayuda de psicólogos y acupuntor, pues la verdad es que fue rompiendo a llorar, a poder expresarse. Iba hacia adelante y contenta porque la sentencia pues la consideraba a ella como víctima y no culpable, como lo habían hecho sentir parte de la familia de él. Es duro. Si te parece, Antonio, vamos a dejar paso a los analistas para que nos cuenten qué opinan sobre este debate. Bueno, yo creo que Javier Urra, que es psicólogo y además fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, tiene alguna experiencia sobre estas cosas. Conocimiento, digo experiencia en conocimiento, lógicamente. Entonces, sorprende, Javier, buenas noches, que muy buenas noches. En estos casos, que esto sea, por supuesto, es noticia, pero sorprende que los padres, pues estén bajo sospecha si alguna vez le dan una bofetada a su hijo. Sí. En ese capítulo de educación o de órdenes educativas, como decía la sentencia. Vamos a ver, yo hablo con 3 conceptos. 1, primer defensor de menor. 2, 30 años en la Fiscalía de Menores como psicólogo. Y 3, como padre y como abuelo. O sea que eso me sitúa. La sentencia es buenísima. Tú la has leído y es me la he estudiado. Impecable. Es impecable, inatacable. Y desde luego el magistrado... O sea, está bien que le hayan metido 7 meses de prisión al padre. No, digo que es razonada jurídicamente e inatacable. Vale. Eso es lo que digo. Segundo, lo que digo es, se ajusta a la ley. Esto es como si podemos hablar del tema de Cataluña. Hemos dicho, las leyes están para que se cumplan. Si un juez coge lo que ha pasado, tiene que hacer lo que ha hecho. Punto. Otra cosa entonces es llegar al siguiente paso. ¿La ley es correcta? Entonces, el planteamiento es el siguiente. Hace un razonamiento jurídico de 11 páginas, que no tiene razón de ser, porque parece parte de un libro mío, porque sabe que va a ser muy criticado. Ahora bien, es que la modificación que se hizo del Código Penal, el artículo 152.3 dice que un cachete, una corrección de ese tipo, puede ser entendido... ¿Qué es un cachete? Un cachete es pero una bofetada es un cachete o no. Un cachete es esto, porque tú pueden darte una bofetada es así en la cara, darte y a lo mejor... Cristina se sonríe, pero un cachete, una bofetada, es que es muy serio el tema. Una bofetada, un cachete, se entiende que está en el ámbito de corrección, pero puede ser interpretado
como violencia doméstica. Claro, a partir de ahí ya tienes el problema. Tienes el lío. Lo ha explicado, Además te puede denunciar tu hijo. hijo. Lo ha explicado muy bien, sí, sobre todo cuando los padres están separados. Vamos a empezar a contar las cosas. Suele pasar. O sea, más que los niños suele ser otras luchas que hay. La niña llega tarde, pero es que la sentencia lo dice, que es una niña desobediente. Entonces, lo que pasa es que el magistrado dice, una cosa es que le pegue una bofetada que podría interpretar y otra cosa es que le coge del pelo de manera reiterada. ¿Hasta qué punto es educativo coger del pelo? Bueno, entonces ya entramos en un debate que es la niña llega tarde, el padre la bofetea, lo reconoce, pero ahora ya al final llegamos a que 7 meses de privación de libertad, que no va a entrar en la cárcel porque no tiene antecedentes, pero le quedan a partir de ahí, ¿eh? Y segundo, a partir de ahí sí. Y segundo, durante más de un año no va a poder ver a su hija. No, tiene que estar alejada a 100 metros de ella. Toda la inmensa gente que ve este programa. Entonces dice, bueno, y a partir de ahora, ¿yo qué hago cuando mi hijo o mi hija se enfrenta? Muchas personas que están aquí saben que yo tengo un centro para padres e hijos en conflicto, hijos que agreden a sus padres. Nosotros no pegamos a los chavales, pero les sancionamos, les ponemos normas, les quitamos el teléfono, les quitamos el ordenador, les quitamos el alcohol, las drogas, les hacemos analíticas. Pues claro, ¿cuál es? Entonces, yo creo que lo que hay que modificar es la ley, porque es que si no, los padres... Yo hablaba antes, por eso, Javier, de los límites que tienen los padres a la hora de, bueno, pues de corregir, si me permite la expresión, a sus hijos. Es que ese es el si término. Estos reiteradamente se muestran rebeldes, desobedientes. Es que yo entiendo que una bofetada ya sin broma, actos que no son los más ejemplares. No debiera de ser interpretado como violencia. Es decir, eso dice el juez Calatayud. Bueno, el juez Calatayud va más lejos. Emilio Calatayud dice, de vez en cuando alguna bofetada... Pues no viene, eso dice. Claro. Lo que dice que nosotros digamos que hay que ver, pero claro, bueno, si es la habitualidad, si es un rencor, si es porque una persona ha llegado bebida. O sea, claro que hay que estudiar, pero los que vemos casos de malos tratos a la infancia, ¿qué tiene que ver? Una bofetada con todo el cariño y mañana me dirán, ¿es usted favorable a la bofetada? Que no lo soy. Que yo no he necesitado dar una bofetada a mis hijos para que me hagan caso. Eso es tener autoritas. Ni a los alumnos de la Complutense, tampoco los abofeteo, los suspendo y ya está, cuando lo necesitan. Ahora bien, dicho eso, dar una bofetada quiere decir que es un maltrato. Yo entiendo que no, yo entiendo que es una desproporción absoluta. Entonces, se ha metido en el Código Penal algo que es muy injusto. Solo se tendría que juzgar, y acabo, penalmente los casos que por ser desorbitados... Hombre, y que dejen secuelas. Aquí contaba antes Mónica, dice, la niña no denuncia, es más, considera que le ha pegado esa bofetada, pero no sé quién presenta la denuncia, por cierto. Porque claro, hay ese un detalle que yo ese dato no lo tengo, pero desde luego el Ministerio... Porque la Guardia Civil abre un atestado. Sí, el Ministerio Fiscal entiende... Y ahí empieza y el Ministerio Fiscal entiende que es causa para 8 meses de prisión. O sea que el Ministerio Fiscal también entiende, con la ley en la mano, lo que pasa es que el juez va diciendo en todo momento, yo no creo que tuviéramos que llegar aquí, pero con esta ley no me cabe más que llevar efecto. Partiendo de la base de que yo creo también que azotar al niño es contraproducente. Perdóname, Fátima, me dicen que la custodia la custodia de la niña la tenía la madre, no el padre. Sí, ahí estaba pasando unos días de vacaciones. Tenía la guarda y custodia. La custodia la tiene la madre y ella debía estar pasando el veraneo. Exacto, estaba pasando unos días con su padre. Digo, partiendo de la base de que yo creo también que los azotes no funcionan como método educativo, que hay que intentar dialogar con los niños, y además creo que un adolescente problemático no se fabrica de la noche a la mañana, que lleva añadido en general un problema de educación también. Otra cosa es mantener autocontrol y lo difícil que muchas veces resulta mantener ese autocontrol. Pero es que tampoco la justicia es unitaria en esto. De hecho, hay una sentencia de hace un año en el que absolvía a una madre que había bofeteado a su hijo de 11 años. Entonces, tampoco la justicia muchas veces tiene muy claro por dónde tiene que tirar. Es que esto hay que entender, la justicia, los que hemos trabajado toda la vida en la justicia no es 2 y 2, es cada caso, cada situación, tal. Sí, pero... La guarda la ostentaba él, la guarda. Y lo que podía pasar unos días de vacaciones. ¿Cuál es el razonamiento jurídico de él? Dice, el derecho penal, dice el juez, solo debería intervenir en las acciones donde exista un exceso de derecho de corrección, o un abuso de autoridad por parte del padre que deje secuelas en el desarrollo del menor. Secuelas pueden ser emocionales, etc. Ahí es cuando tiene que entrar el Código Penal. Pero es que entrar en el ámbito penal para una cosa de corrección, ¿cuál es mi vivencia? Pues que yo veo a
políticos, a periodistas, a psicólogos, a muchísima gente que llegan y me dicen, señora, no puedo con mi hijo. Claro. Y dices, ¿qué años tiene su hijo? Y dice, 7. Digo, pues tenemos un problema. Pero a partir de ahí... Y no te digo nada si tiene 15 o 14. Claro, pero es una sociedad donde la autoridad se ha diluido. El padre tiene miedo a veces al hijo o a la denuncia. Esto es lo malo de esto, que ahora la gente, el profesor tiene miedo a suspender al alumno porque entonces va a venir el padre hecho un equívoco abogado, la policía... Entonces, claro, la autoridad se nos ha diluido. Claro que los padres tenemos derecho a corregir, sin exceso, sin maltrato, Mira, Javier, sin una violencia. Javier, tú lo has dicho antes, vamos a ver, la sentencia es un caso concreto. Por lo que se narra, hombre, enganchar del pelo, etcétera, desde mi punto de vista está fuera de lo que tiene que ser el uso, desde luego normal y el uso admisible. Pero vamos a la ley, que a mí es lo que me preocupa, porque esta ley no se está aplicando exclusivamente en este caso, se está aplicando en otros. Y cuando vas a la ley, tú tienes una sensación muy extraña, se supone que somos un país muy garantista, con una defensa de las garantías judiciales tremendas, con una garantía y un intento de reinserción de todas las personas que están en prisión, hasta que llegas al caso de los padres. Porque yo me pregunto, en el momento en el que tú le pones esta separación durante un año, ¿exactamente qué capacidad de reinserción familiar existe en ese núcleo familiar? Claro. O sea, a partir de ese momento, el padre se acaba de convertir en una especie de extraño delincuente para el hijo, y el hijo se acaba de convertir en una especie de extraño catalizador de una denuncia para el padre. Lo cual es decir, acabas de garantizar la ruptura entre padres e hijos. Yo tengo una sensación en esto, hay una serie de colectivos donde se está vulnerando determinadas fronteras que no deberían nunca haberse metidos en las leyes. Hablo, por ejemplo, y sé que esto es un tema muy polémico, me da olímpicamente lo mismo, el tema de la violencia de género, la inversión de la carga de la prueba desde el punto de vista jurídico de defensa de los derechos es una barbaridad. Es culpable, es que es culpable. Y yo pensaba que existía una cosa que se llamaba presunción de inocencia. Y en este caso pasamos a que resulta que por una denuncia que puede ser perfectamente utilizada en una disputa conyugal o exconyugal o postconyugal, te encuentras con que al final el resultado es que padres e hijos, madres e hijas, si lo utiliza el padre me da lo mismo, acaban separándose definitivamente. ¿De veras se está persiguiendo el bien del hijo? Bueno, se busca hacerlo. Por cierto, esto se ha modificado por la ley del 2003 y por la ley actual vigente contra la violencia de género. Bueno, tú has entrado ahí, que eso es otro tema para Antonio, para otro programa. En otros países no existe la violencia de género, lo que existe es la violencia doméstica, de igual a igual. Es decir, hay quien plantea cómo puedes conseguir la igualdad desde la desigualdad. Pero es muy dudoso eso. Por cierto, que Ruth Ortiz ha dicho que le han matado a sus hijos, Bretón, y que la gente del Pacto de Estado contra la violencia de género se ha olvidado de que una persona como ella es víctima. Eso no es así. Yo he estado como experto y el punto 228 se recoge exactamente el suyo. Ahora bien, hablando de muchos temas, hace 4 días un joven marroquí de 17 años en Barcelona se llevó a todo el mundo que pudo por delante. Los Mossos acabaron con él. Si no acaban con él, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que la conozco muy bien, lo hubiera sancionado con un máximo de 8 años más 2 por terrorismo. ¿Es eso lo que quiere la sociedad o entiende que es muy ridícula? Pues entonces cámbiese la ley, porque si no, si con esta ley seguimos, tantos hechos como haya, tantos hechos que nos vamos a encontrar así. Y en lo otro igual. Entonces, claro, la ley a veces quiere ser tan protectora que a veces a un chaval lo deja indefenso. Pero a mí lo que me preocupa es que protectora de qué. Claro, porque protectora de la familia desde luego no es. Porque yo lo que digo es, bueno, aquí habría que andar con cuidado porque la madre aduce que el padre es un maltratador. Sí. Y que ahí ha habido otras 2 denuncias del otro hijo. Entonces hay que ver, yo no he leído la sentencia, entiendo que yo Javier en esto, no sé si alude el juez a los malos tratos existentes previamente. En absoluto, bueno, pues entonces no son relevantes porque el juez no los ha considerado. Lo que sí dice es que la niña es desobediente y que lo reconoce. No, y el padre dice, o sea, el juez dice que la niña venía tarde y que el padre pues estaba exasperado porque tenía un comportamiento desobediente. Pero en cualquier caso yo lo que no acabo de entender es cómo no existen etapas intermedias al hecho de poner ante los tribunales a una familia. Claro. Quiero decir, si por la razón que sea una familia da signos de disfuncionalidad, o bien porque los padres no se controlan, o bien porque los hijos son violentos, etcétera, lo lógico sería algún tipo de mediación pues del orden de la de Urra o de alguna otra persona que pudiera ayudar a la familia pues a encauzar la cuestión. Pero desde luego directamente separar al padre de la hija, o sea, ¿en qué medida una hija en un momento en el que necesita de forma importantísima al padre varón durante los próximos 7 meses o año no va a ver a su padre? Ahora o sea, es que esto es esto en cualquier caso es gravísimo.
para la niña. Pero en los procesos de separación, a veces, una parte y la otra dice, si te tocas, si te rozas, si te tal, me lo dices a mí y te vienes conmigo. ¿Qué pasa? Que los niños que están viendo este programa, que se enteran de todo, dicen, joder, yo me voy con el padre que me deja hacer. El otro día veíamos en Canarias a unas niñas, en no sé qué ciudad era, unas niñas que abofeteaban a otras. Sí. Tarifa. Llevas toda la razón. O no se interviene, o si no, dicen, bájese la ley de responsabilidad penal. Pues a lo mejor tiene que entrar un ámbito más civil. Pero, Cristina, la verdad es que la gente luego, el trabajador social va a las casas a un padre y dice, ¿sabe usted que tiene un problema de su hija que machaca a todos los demás? Y dice, ¿tiene usted mandamiento judicial? No, ahora, lárguese. Bueno, pero a lo mejor arbitrar una suerte de mandamiento judicial para la intervención de la mediación. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, pues vamos a dejarlo. Dime, Javier, brevemente, sí. El juez ha dado una explicación a esta sentencia que de primeras puede parecer excesiva. Sí. Dice, él se ha encontrado en su juzgado con padres que, por ejemplo, golpean a sus hijos con el cinturón. Y él, además, sin querer ser xenófobo, decía en algunos extranjeros en concreto que lo veían como algo muy normal, coger el cinturón y sacudirle al chaval con el cinturón. Eso no se puede hacer. Y menos ya con una edad. O sea, yo entiendo que una bofetada a un niño pequeño con lo que no puedes razonar, una bofetada de las que no duelen, o sea, que el niño o la niña nota que ahí está pasando algo, pero no se le quedan los dedos marcados, no sé, pero en el momento que ya se puede hacer daño, o sea, daño que le duele al niño menor, eso ya no se puede permitir, y eso es ejercer violencia. Eso es delictivo. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que nos estamos volviendo locos. Perdóname, no, perdona, no, que nos estamos volviendo locos. Yo no sé a vosotros, desde luego yo algún bofetón me he llevado que otro y por llegar tarde a casa, pues alguna vez también, y no pasa nada y estamos aquí. Y es verdad que yo creo que al final, o sea, una cosa es que efectivamente si es un maltratador, pues oye, castígale, pero por un bofetón estamos todos, no creo que hayamos salido ninguno. ¿En las universidades no se puede poner las notas? Perdón, Javier, que no te oigo. Que en las universidades no se puede poner las notas por si el chico se trauma. ¿Cómo que no se puede poner? Vamos a ver. Cristina ha sacado un 3,5. No lo puedes exponer porque a lo mejor el alumno se trauma. Pero es que se debe traumar. Estudie. Quiero decirte que hemos hecho una medida es mala para los niños. Este es el tema. Bueno, Javier, ha sido un placer. Te llamaremos más encontrarnos veces. Con tantos amigos. Te llamaremos más veces. Es un placer. Gracias, Javier, por acompañarnos. Luego vamos a hablar de... Enseguida te pregunto cómo va el barómetro, Paula, y Carlos Cuesta. Vamos a hablar de las pensiones, luego nos vamos a ocupar, por supuesto, de Cataluña. Lo último de la cuenta atrás, para el 1 de octubre. Vamos a ocuparnos de las pensiones porque creo que se quiere reformar el plan de pensiones privado, los planes de pensiones privados. Yolanda también querrá decir algo al respecto, también Fátima, que conocen el paño como expertas en economía, pero es muy interesante lo que debemos contar, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, señores, después vamos al barómetro. Antes, voy a recordarles que según la Organización Mundial de la Salud, es importante mantener unos niveles adecuados. ¿Cómo está el barómetro ahora mismo? Que de eso vamos a hablar. Bueno, pues está Paula. la cosa un poco reñida y es que yo creo que muchos no sabemos qué hacer. Desde luego yo no lo sé, no sé si Carlos Cuesta nos lo podrá explicar y ahora aquí todos nuestros tertulianos, a ver si nos aclaran un poco las ideas. ¿Usted se haría un plan de pensiones privado? Porque hasta ahora nos está diciendo el 48% que sí, pero gana el no, con un 51,8%. Y de hecho también en ese WhatsApp nos están diciendo, pues por ejemplo, mensajes que dicen no, un plan de pensiones no, si ya está la seguridad social. O este otro que nos dice, si no llego a fin de mes, para un plan de llorar, pues llegaría justito. José, sin embargo, nos escribe en Twitter que él pues va a optar por hacérselo ya que la cosa se pone mal. El caso de Antonio, que nos lo expliquen porque yo tampoco sé qué hacer. Vale. Bueno, esta pregunta la hemos hecho precisamente porque Carlos Cuesta nos va a contar las modificaciones que el Gobierno quiere hacer para los planes de pensiones privados. Carlos, vaya usted al encerrado, hombre. Venga. Al set. Venga, explícanos a ver, ¿qué modificaciones quiere hacer el Gobierno sobre los planes de pensiones privados? De momento estamos en la fase de filtraciones. Sí. O sea, ya veremos qué es lo que acaba pasando de verdad a una reforma que se acabe constatando y que pase al Boletín Oficial del Estado, que si no, no nos cuenta, no podemos sacarle partido. Pero vamos, más o menos de lo que se está hablando es de una rebaja de las comisiones. Es decir, ese dinero que las entidades que te gestionan, que consiguen ese plan de pensiones, que salga adelante, que lo invierten, etcétera, te están cobrando a ti como ahorrador. ¿Vale? De lo que se estaría hablando sería de pasar del 1,5 al 1,25. O sea, pagar menos. Pagas menos a la entidad que te está gestionando. A la entidad que te gestiona tu fondo de pensión privado. ¿De qué no se está hablando? Que yo tengo, no sé, vamos a decir que tengo la esperanza, que se acabe metiendo algo, que se acabe pasando a la parte de deducibilidad. Es decir, de lo que tú puedes desgravarte, de lo que tú puedes deducirte fiscalmente por haber invertido, por haber ahorrado en ese plan de pensiones. Porque desde mi punto de vista va necesitando, si de veras se quiere incentivar la pensión privada, va necesitando una rebaja de impuestos. Bueno, vamos a resumir. Porque ahora te rebajas solamente, ¿qué rebaja fiscal conlleva? En estos momentos lo que tiene es cada contribuyente
te puedes desgravar, te lo quitas de la base imponible, ahora explico esto porque si no es un poco complicado, pero bueno, te puedes quitar de lo que tú tienes de rentas totales a declarar del año, te quitas hasta 8.000 euros por contribuyente y año, ¿vale? Por tanto, tú metes en tu fondo de pensión privada, o privado, perdón, 8.000 euros y esos no tienes que y esos declararlos. No tributan en el momento actual. Luego tributarán cuando tú lo cobres. Cuando lo rescates. Cuando capitalizas. Claro, ¿cuál es la historia? Que normalmente tú tienes más sueldo en estos momentos que cuando estás cobrando la pensión. Y por lo tanto, el tipo que te afecta ahora sería superior que el que te va a afectar después. Pero bueno, si fuese más de 8.000 euros no pasaría nada. Si fuese más para las familias, estaría muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, estas son las aportaciones máximas de lo que estábamos hablando, 8.000 euros anuales. Para la gente que esté pensando en hacerse ese plan de pensiones. Tienes que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones, es decir, durante 10 años prácticamente no lo vas a poder sacar y a partir de ahí, bueno, o dentro incluso de esos 10 años, tienes una serie de cuestiones. Que te hayan desahuciado, que te hayas quedado sin casa, que estés con un paro de larga duración, desde luego en el caso en el que llegues a la jubilación, a partir de ese momento tú puedes recuperar el dinero que tienes. O sea, antes de jubilarte, o si no estás en el paro durante más de 2 años, o si no tienes una enfermedad grave, etcétera, no puedes rescatar ni un euro de tu fondo de pensiones. Claro, está pensado para que ese dinero que tú ahorras te llegue hasta la jubilación. Tiene todo el sentido, eso tiene todo el sentido. Las causas, el dinero ahorrado no se puede tocar en 10 años, salvo invalidez, paro de larga duración, desahucio de la vivienda habitual, que esto ha sido incorporado recientemente, y el alcance de la edad de jubilación. En el momento en el que tú llegas a la edad de jubilación, evidentemente lo puedes recuperar. Esto es lo que se ha metido y estas son las dificultades para recuperarlo, porque se quiere incentivar que sea ahorro a largo plazo. ¿Cuál es la cuestión? Que esto no lo hemos puesto aquí. Vamos a ver. Todo esto ocurre en un contexto en el cual las pensiones, el sistema público, que decían, y tenían toda la razón, la gente que estaba hablando y llamando decía, si yo ya tengo el sistema público, ¿para qué quiero uno de pensiones? Bueno, vamos a poner las cifras encima de la mesa porque esto es verdad que ahora es así. Es verdad, podríamos decir que a medio plazo se supone que va a seguir siendo así, pero cuando tú tienes una institución que tiene 20.000 millones de euros de déficit anual, va a ser complicado que esto se mantenga durante mucho tiempo. Lo estoy diciendo así, tal cual, la gente que no se asuste, pero es la realidad. Las cuentas están mostrando déficits ya de 18.000, 20.000... Y cada vez hay más gente que está cobrando la pensión y menos gente que contribuye para que tú puedas cobrar tu pensión cuando te jubilas. ¿Esto cómo se agrava todavía más? Pues con una pirámide de población en la cual nosotros cada vez nos vamos haciendo mayores, tenemos más esperanza de vida, las personas que son pensionistas pasan más tiempo cobrando esa pensión de jubilación y sin embargo cada vez hay menos niños, cada vez entran menos jóvenes al sistema de pago a la cotización, a la seguridad social y por lo tanto cada vez se ingresa menos y cada vez se gasta más. Es decir, ese déficit no tiene pinta de que se vaya a corregir. Tiene pinta de que por una pura cuestión de que no se están incentivando las familias, la natalidad, etcétera, etcétera, va a haber un problema acumulado mayor. Y entonces yo sí le recomendaría a la gente que cuidado, está muy bien que se confíe en el sistema público de pensiones, pero oye, casi saca el paraguas y hazte uno privado. No por incentivar los privados, sino porque la gente vaya teniendo ahorro. ¿Qué es lo que yo creo? O sea, esto está muy bien, pero que haya determinados incentivos fiscales adicionales. A mí particularmente 8.000 euros por contribuyente me parece poco. Que en el momento en el que tú vas a recibirlo, la prestación, no tengas más desgravación adicional, me parece poco. Y que tampoco se incentive el ahorro, es decir, no solamente a través de planes de pensiones privados, sino que tú, oye, si tú eres una persona responsable y ahorras de otra forma, ¿por qué no hay más deducción para ese ahorro? Claro. Hay una tendencia que están identificando ahora los economistas y los expertos, y es que como los productos de ahorro tienen una rentabilidad tan insignificante porque tenemos los tipos de interés tan bajos, pues la gente ahora que empieza a tener dinero está invirtiendo en inmuebles pues para alquilar y tal. Esto está haciendo subir el precio de los inmuebles y fue el gran error que tuvimos con la anterior burbuja, cosa que es una de las cosas que trata de evitar el Ejecutivo, ¿no? Pero al margen de esto ya no es que la pirámide poblacional haya cambiado y que vaya a haber muchos más pensionistas que trabajadores, es que además se está pagando mucho más en pensión de lo que se pagaba hace unos años. Los sueldos son más mayores, con lo cual el gasto en pensiones ha subido muchísimo. Eso hace que el sistema sea completamente ineficaz en el futuro. Es que hace 3 décadas, hace 30 años, teníamos 7 trabajadores por un pensionista. Ahora tenemos 3 trabajadores por un pensionista y en el 2050 será 1 por 1, con lo cual eso no se sustenta. Ahora bien, hay otros métodos que se pueden explorar, por ejemplo, la mochila sueca, en el que hay un mixto en el que tú partes, una parte de tu salario va a un sistema
común para las pensiones y otro para un sistema privado. A lo mejor también hay que intentar mirar por ahí. Bueno, déjame hacer una pregunta desde la más absoluta ignorancia. Pero que brevemente, por favor, estamos ya fuera de tiempo. Venga, cuando tú rescatas el fondo, ¿tienes que volver a pagar impuestos? Cuando tú rescatas el fondo, se te suma lo que se conoce como tu base imponible. Luego, al final, luego al final, tú vas ahorrando y al final, cuando rescatas tu propio dinero, tienes que volver a pagar el 50%. Claro, entonces es que el negocio, ¿para quién es? Primero, un 1,5% que se lleva el gestor. No te sonrías, porque es así. 1,5% que se lleva el gestor. Luego, que donde se produce la inversión, que al final es en bolsa y tal, pues te dan muy poco. Y cuando ya recuperas todo, pues tienes que pagar el 50% de impuestos. Pero es verdad que pagas luego, no sueles pagar el 50%, porque como decía Carlos, cuando tú te jubilas las pensiones son más bajas, entonces los tipos al que pagas son más bajos también, pero es verdad que por ese dinero no has pagado ahora. Pero yo estoy con Carlos, que lo que habría que hacer es rebajar la fiscalidad, pero en el momento del cobro, o sea, incentivar que la gente lo deja y esperar a que te jubiles, y que en el momento de jubilarte consigas pagar un poquito menos. Y luego creo que es muy importante, al estilo de la mochila austríaca de la que hablaba Fátima, los planes de pensiones de empleo en las empresas, fomentar que sean los propios sindicatos quienes negocien con sus empresas, que se dé una parte del sueldo, se introduzca en ese plan de pensiones para cuando se jubilen, y entre otras cosas porque las comisiones de las gestoras en ese caso son un 0,15, un 0,20%, con lo cual ya tienes mayor rentabilidad y estás garantizando mayor igualdad entre todos los trabajadores, ¿no? Bueno, señores, vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar de lo último en esa cuenta atrás para el referéndum del 1 de octubre, porque la maquinaria legal del Estado no ha frenado, no está frenando totalmente la contumacia de los separatistas en su desafío. Y esta noche, como si no hubiera sentencias del TC, órdenes de la Fiscalía, además de unas decisiones judiciales, han lanzado la campaña electoral ilegal para apoyar la consulta, y que está suspendida, como saben, por el Tribunal Constitucional. El Gobierno advirtió al responsable y a los organizadores de esa plaza de toros, ahora llaman Tarraco Arena, es un pabellón, pero plaza de toros antes, de Tarragona, que no debería celebrarse ese acto porque era un acto ilegal. Y al final ha tenido lugar. Y se ha celebrado. Ya ha estado Puigdemont, ha estado Junqueras, el resto de dirigentes de los partidos separatistas y de entidades separatistas. Y enseguida vamos a conectarnos, lo hacemos ya, con Marco Chiazza, que es nuestro hombre en Cataluña. Y ha estado esta noche ahí en Tarragona. Buenas noches, Marco, ¿cómo ha ido la cosa? Buenas noches, aquí seguimos en Tarragona, donde ha finalizado hace aproximadamente una hora el primer acto de campaña a favor del sí que se ha llevado a cabo en esta antigua plaza de toros de la ciudad de Tarragona. El acto ha durado unas 2 horas y han hablado dirigentes independentistas. Se ha provocado inicialmente a la Guardia Civil diciendo un cántico de ¿dónde están las papeletas dónde están? El acto ha empezado con un aplauso a la noticia que se conocía horas antes, al acuerdo entre la Generalitat y Ada Colau para ceder locales en la ciudad de Barcelona para poder votar el 1 de octubre. También se ha silbado al alcalde de Tarragona que no permitirá votar en esta ciudad el día del referéndum ilegal. En cuanto a declaraciones, las hemos escuchado de todo tipo. El presidente de Òmnium Cultural ha dicho una de las frases más contundentes de la noche, ha asegurado que el mundo ya sabe que Cataluña está luchando contra un Estado totalitario y demofóbico. El presidente de la ANC tampoco se ha quedado corto y ha dicho que este se trata del mitin ilegal más importante de la historia de Cataluña. A final del acto empezó lo que todo el mundo está esperando, que entraran las estrellas del procés. Primero lo ha hecho Oriol Junqueras, que ha dicho que España no lo sabe, pero que Cataluña ya ha ganado y que ahora mismo todo depende de ellos. Todo está en la mano para Junqueras de Cataluña. Al final del acto ha entrado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha saludado a los más de 8.000 asistentes que han venido hoy aquí a este acto diciendo bienvenidos querellados y querelladas, provocando una vez más al Estado español. En el acto también se ha aprovechado para presentar el spot publicitario del 1 de octubre y se ha repartido, como ya viene siendo habitual, un platillo para hacer donaciones para las querellas que se han impuesto contra varios dirigentes catalanes. Gracias, Marco Chiazza. Bueno, eso ha pasado. Un acto ilegal, un
mitin ilegal, para un referéndum ilegal que está suspendido y que no ha impedido que el señor Puigdemont y el resto de dirigentes de la Generalitat y de los partidos separatistas o soberanistas hayan participado en él, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, a pesar de las órdenes del Tribunal Constitucional, a pesar de las suspensiones, a pesar de las órdenes a su vez de la Fiscalía General del Estado, de las advertencias del Gobierno sobre aquellos que organizaban el acto y que podían incurrir en un delito y que tendría consecuencias penales. Lógicamente, a pesar de ello, la campaña la han lanzado para el 1 de octubre con ese acto en Tarragona. Pero han pasado más cosas. Hablaba Marco Chiacha, por ejemplo, sobre el papel de la señora Colau. Bueno, la señora Colau dice, en Barcelona vamos a votar. Ya me he puesto yo de acuerdo con el señor Puigdemont. Pero claro, la señora Colau no va a ceder los espacios municipales. O sea, los espacios o lugares que corresponden al ayuntamiento. Espacios municipales son aquellos edificios que son del ayuntamiento, porque sabe que ahí podría también tener su decisión consecuencias penales. Y ha dicho, no, la Generalitat es que utiliza la ciudad de Barcelona, claro. Bueno, vamos a ver, eso lo explicaremos detenidamente. Pero antes cuéntanos, Susana. Buenas noches, Antonio. Pues vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado, porque hoy ha sido un día clave para esa ruta independentista de Puigdemont. Todas las miradas, como han visto, han estado puestas en el primer acto de campaña a favor del sí en el referéndum. Y la consulta, que no ha tenido ni ley ni convocatoria legales, por lo que hasta última hora muchos pensaban que el acto sería suspendido por los jueces o los Mossos prohibirían el acceso, pero no ha sido así. Miles de personas han acudido a las 8 de la tarde a esa plaza de toros de Tarragona. Pero fíjense cómo el asunto catalán se ha convertido en un partido de tenis entre el Ejecutivo y el Gobierno de Cataluña. A cada golpe de derecha de Puigdemont es respondido con un revés de las instituciones. Ahora, por ejemplo, Oriol Junqueras ha informado al Ministerio de Hacienda que no enviará más informes mensuales de gasto, una medida con la que el Ejecutivo quería descubrir si el Gobierno desvía dinero público para el referéndum. Y estos son los drives que han recibido de las fuerzas del Estado. Por un lado, la policía está buscando urnas en empresas gallegas. Por otro, Correos ordena a sus trabajadores que paralicen cualquier envío relacionado con la organización del referéndum. Así que ni papeletas, ni propaganda, ni las 55.000 notificaciones que quiere enviar el Gobierno a los ciudadanos que compondrán las mesas electorales. Aquí lo están viendo, esas 55.000 notificaciones de momento se han quedado paralizadas. Pero por si fuera poco, la Fiscalía de Cataluña se ha querellado hoy contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, una alcaldesa y una diputada. Y Puigdemont ha reaccionado así a estas querellas. Bueno, parece ser que hay una especie de querellocracia en España, ¿no? Pero esto no es el mejor camino para blindar la democracia, ni para resolver los problemas políticos, ni para fomentar las condiciones de un diálogo imprescindible para resolver problemas políticos. La que parece que finalmente le apoyará es Ada Colau, con este tuit que ha publicado esta mañana. Así publica su intención de sacar las urnas el 1 de octubre, aunque el secretario de su ayuntamiento le ha recordado en esta carta que si lo hace es ilegal. Pero aún hay más en este culebrón. Escuchen, el PSOE anima a sus alcaldes catalanes con este vídeo para que no cedan a las presiones de Puigdemont. Vamos a verlo. Estamos muy orgullosos de los alcaldes y alcaldesas que defienden la legalidad democrática, que defienden la concordia entre catalanes. Lo que estáis haciendo es poner las instituciones públicas al servicio de todos los ciudadanos. No puede haber ninguna idea por encima de la democracia porque pierde toda su legitimidad. A Pedro Sánchez le han salido al menos 2 versos sueltos. Vamos a escucharles. Nosotros como ayuntamiento estamos muy comprometidos con la democracia, con el hecho de que cualquier vecino, cualquier vecina de la ciudad pueda ejercer su derecho, tanto si opina que sí, como si opina que no, como si no quiere opinar, es su libertad. El que me puguin dir el paraigües que puc Lo que me pueda decir el paraguas socialista no significa que lo tenga que hacer yo. Y así como en este partido de tenis, el líder de los socialistas catalanes les lanza una volea final. Escuchen. El alcalde de Gratallops no ha dicho que se va a saltar la ley. Y si se la salta, un juez le condenará y dejará de ser alcalde. Así de contundente ha sido IZ, Antonio. Yo lo de la señora Colón no lo entiendo. Claro, dice, hemos llegado a un acuerdo para que se pueda votar en Barcelona. Antes también se podía votar. Lo que hay que saber es si ella va a participar o no. Antonio, se entiende perfectamente. Ella no quiere ser inhabilitada para poder ser
la que se presente a presidenta de la Generalitat posteriormente cuando el resto sean inhabilitados. Se entiende perfectamente. Ahora, déjame que te lea, porque yo, la respuesta del señor Iceta, yo pensaba que él era político, pensaba que no estaba opositando para juez. O sea, esta historia de ya vendrá un juez y... No, si le estaban preguntando por la reacción política. Ha salido el máximo responsable del Partido Socialista en toda España. Y lo que ha dicho claramente es que ellos felicitan a aquellos alcaldes que están cumpliendo con la legalidad. ¿Qué va a hacer con los que no están cumpliendo con la legalidad? Porque tiene a los siguientes ayuntamientos, en estos momentos voy a leer la lista, no la puedo leer entera, metidos dentro de la Asociación de Municipios para la Independencia por parte del PSC y por lo tanto han firmado que van a hacer lo posible porque el referéndum se pueda llevar a cabo. Abrera, Alfarràs, Baix Pallars, Benifallet, Biure, Cabrera d'Anoia, Carmarles, Canejan, Castellgallí, Castellnou de Bages, el Far d'Empordà, Garrigoles, l'Escala, les Selva del Camp, así hasta Carlos, 28 ayuntamientos. Claro, pero digo hay que yo, decir... si lo que le preguntan al señor Iceta es por qué va a hacer políticamente, ¿por qué no responde con ya vendrá un juez y lo hará? Porque no van a hacer nada, ¿verdad? Perdona, yo lo que creo de todas formas es que hay que situar a los oyentes ante un panorama bastante distinto. Quiero decir, de los 700 ayuntamientos por la independencia, que están unidos en una especie de consejo por la independencia, realmente muchos de ellos ya se han significado en contra de la máxima de esta asociación, ¿no? Lo que quiero decir además es que son ayuntamientos sumamente pequeños los que se han adherido, de tal manera que en términos de población solamente el 40% responden al 40% de la población de Cataluña los ayuntamientos que están en rebeldía. O sea que las cosas están y entonces complicadas. No hay que cumplir la ley ya, porque sean pocos y pequeños no se cumple la ley. No, lo que te estoy diciendo es que a mí me ha parecido contundente Iceta. O sea, lo que ha dejado claro, sí, que aquella persona que se muestre en rebeldía va a quedar inhabilitada. Ya irá un juez. No, va a quedar inhabilitada. Y políticamente se acabó su cargo, ¿no? Pero y políticamente, Pero Cristina. luego, claramente el Partido Socialista en estos momentos, hay matices, hay cosas que podemos matizar, pero está respaldando la acción del gobierno con total claridad. O sea, yo creo que es bastante... De Óscar Puente, de verdad no os centréis en el PSOE. Yo creo que el PSOE ahora mismo está efectivamente a la altura de las circunstancias. Sí, yo también. No está, yo creo que no deberíamos centrar ahora mismo en si el PSOE hace o no. El PSOE no es el problema. El problema son los señores que se han empeñado en, en desafiar al Estado de la manera en que lo están haciendo y además incumpliendo la legalidad. Pueblos muy pequeños que no y tú expresabas antes bastante preocupación por la... Yo estoy preocupado. Lo que pueda pasar. Me parece que estamos ante un problema gravísimo, histórico de España, que nunca hemos sido capaces de resolver y que ahora unos señores que han montado un auténtico negocio, un auténtico chiringo con todo esto, porque hay que recordar que aquí hay miles de personas contratados en todos estos organismos, fundaciones, asociaciones que están cobrando de esto y que tienen montado un negocio directamente sobre la independencia. Y eso es muy difícil de montarlo. De que es imposible la independencia. A sabiendas de que es imposible. Que no lo van a conseguir. Pero también es verdad que el Estado no ha sido capaz en estos últimos años de dar una respuesta a todo esto. El problema es que la respuesta se acaba en el sentido en el que, o sea, ¿qué se les ofrece a cambio? Es decir, venga, nos van a dar ustedes 20 años de tranquilidad, pero ¿qué se les va a transferir ya? Es que está absolutamente todo transferido. Entonces están en una situación en la que está tan sumamente tensa la soga que efectivamente ¿quién va a ganar aquí? Ada Colau. Ada Colau sabe que Convergencia está en derribo. Convergencia, sí, PDeCAT, lo que era la antigua Convergencia, está en derribo. El próximo presidente de la Generalitat tiene que ser de Esquerra o tiene que ser Ada Colau. Y Ada Colau juega con dos barajas. Queremos votar, hay un porcentaje importante en Cataluña, que es el PSC también, tiene ahí un problema grande, de gente que quiere votar para decir que no, pero que quiere votar. Que está mal visto el que no se deje votar. Y ahí es donde se están de verdad, pero yo creo que nuestros espectadores lo que están ahora mismo preocupados es saber si va a haber o no referéndum. El gobierno dice que no va a haber y estos señores dicen que sí va a haber. Si eso va a tener consecuencias legales o no, porque si no el Estado de Derecho va a salir muy, digamos, deteriorado. Claro, quedaría bastante en evidencia. Y por otro lado, bueno, ¿qué pasos más hay que dar para evitar que se consume el desafío? Lo que no podemos ver el 1 de octubre es lo que vimos el 9N. Claro. O sea, la foto que hay que evitar es esa. Urnas, habrá cajas que pueden ser de cartón, de plástico en algunos sitios. Eso va a ser inevitable, por mucho que se persiga, porque siempre habrá alguien que saque algo que tenga una ranura donde meter un papel. Eso va a ser inevitable. Pero será una imagen de una consulta, porque no lo llamemos nunca referéndum, por Dios que no lo es, de una consulta en precario. Y esa es la imagen que se tiene que trasladar y esa es la imagen... ha dicho hoy que ese referéndum no tiene ningún viso de ser, en fin, homologable, vamos, ni en
Zimbabue. Pero lo que es muy alarmante es que las autoridades de la Generalitat en estos momentos están precipitando Cataluña para una escena muy peligrosa el 1 de octubre. Y además lo están haciendo deliberadamente. Quiero decir, cuando ellos dicen monten ustedes algaradas delante de los ayuntamientos que se nieguen a ofrecer las urnas, monten ustedes algarada delante de la Guardia Civil, ríanse de la Guardia Civil, nosotros vamos a desobedecer hasta el final. Realmente están propiciando que el próximo 1 de octubre haya serios problemas de seguridad en Cataluña. Y esto, de verdad, tenerlo sobre la conciencia es horrible. Antes lo comentaba el compañero con mucha razón, que muchísima gente en Cataluña piensa realmente que se está conculcando el derecho a votar. Y mucha gente que quiere votar que no, quiere votar. Por eso, en este punto, ha empezado la campaña esta noche. Justamente La Vanguardia subraya que en el mitin que ha tenido lugar con Junqueras y con Puigdemont, lo que se ha subrayado sobre todo es la necesidad de movilizar a la gente del no. Esto es muy interesante, porque por primera vez el presidente del gobierno ha salido para decir: señores, ustedes no deben votar porque esto es ilegal. Esto es un delito y ustedes no deben colaborar con él, porque en el 9N y hasta ahora mucha gente del no todavía piensa que debe movilizarse para impedir que Cataluña sea independizada de España. Que en eso es en lo que hemos fallado, en explicarle a esta gente, porque yo cuando escucho, oye, es que no nos dejáis votar, es que eso no es democracia, es que yo no veo nada de democrático en que una parte de España decida el futuro del conjunto de España y del conjunto de los españoles. Es que Cataluña es tan mía como suya, y yo soy de Guadalajara, es que yo eso de verdad que me parece lo más antidemocrático del mundo. Entonces cuando escuchas, no, es que no nos dejáis votar, no señores, si ustedes quieren votar, pues vayan al Parlamento, lleven una ley al Parlamento diciendo, oiga, que queremos votar, votamos en el Parlamento los representantes de todos los españoles, si quieren o no eso, si quieren cambiar la Constitución para que eso se haga, y entonces si ahí sale sí, tiramos. Yolanda, porque fíjate que yo he veraneado en la Cerdaña catalana, he veraneado en Belver, en Puigcerdà, he veraneado en la Masella, he estado en Girona, en Hostalric, como tantas veces a lo largo de mi vida. Amo ese territorio, amo la arquitectura de Gaudí, la Sagrada Familia, Barcelona, pero ¿por qué me lo van a quitar? Claro. ¿Pero por qué? ¿Y por qué voy a negar yo a los catalanes su derecho a decidir sobre Madrid? Sobre qué ¿Pero va a esto ocurrir, qué es? y hoy ha ocurrido, o han ocurrido, dos cosas muy graves. Mañana hay una oportunidad, mañana es viernes, mañana hay Consejo de Ministros. Claro, el tema de lo de... Y hay una oportunidad... La intervención, entre comillas, que yo creo que es muy importante Claro, que se explique. Aquí se ha bombardeado sistemáticamente en la opinión pública, no digo aquí, en la opinión pública se ha bombardeado el uso del artículo 155 de la Constitución. La ley que está en estos momentos barajando el Gobierno utilizar, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 26.1 recoge el 155. Y parece que de lo que se está hablando de intervenir las cuentas se apoyaría en ese artículo 26.1 que se apoya en el artículo 155 de la Constitución. Es decir, se estaría buscando una especie de mecanismo de rebote para acabar en el 155. Pero ya han ocurrido dos cosas gravísimas. La primera es que se ha arrancado una campaña que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal, que había dicho que no podía arrancar, que había dicho que no podía tener dinero público, que había dicho que no se podía celebrar, y ha arrancado con el presidente de la Generalitat allí directamente diciendo, como dijo en la otra ocasión, el 9N, Artur Mas, aquí estoy yo. Le ha faltado decir la frase de si buscan responsables, soy yo. Ahí estaba. Y los Mossos no han acudido a impedir ese acto. Punto uno. Y punto dos, Junqueras... ¿Tenían que haber acudido de oficio? No, ¿Tenían mandamiento? Tenían mandamiento de la Fiscalía. La Fiscalía ayer reclamó la actuación de los Mossos. La Fiscalía reclamó la actuación de los Mossos. Forn se ha reunido hoy con los Mossos y ha dejado claro... Ese es el consejero de Interior, no es la Fiscalía, sí, pero Cristina. ha dejado claro que ni siquiera la Fiscalía ha prohibido los actos electorales, que él irá el viernes a uno de ellos y que lo que se va a impedir absolutamente por parte de los Mossos son la instalación de urnas, la elaboración, el reparto de papeletas, etcétera, etcétera. La Fiscalía, la apertura de los colegios electorales, etcétera, etcétera. La Fiscalía dijo ayer que los actos preparatorios y los actos en los cuales estuviesen tendentes precisamente a incitar al voto, si una campaña electoral no es tendente al voto, apaga y vámonos. Vamos a ver, esto ayer todos los periódicos unánimemente estaban titulando no sé qué, no sé cuánto, la campaña ilegal. Si la campaña es ilegal, tú me explicarás cómo arranca. Pero, por ejemplo, se ha establecido a TV3 por primera vez, gracias a Dios, un requerimiento de tal manera que su director entrará en delito si se emite el vídeo famoso que ha sido suspendido de inmediato. Entonces, realmente se están dando paso. Y yo tengo que decir que, a mi juicio, el gobierno en este momento
Parlamento, al margen consideraciones sobre lo que hemos hecho todos durante los últimos 30 años, porque aquí ha habido dejación de responsabilidades, de la derecha y de la izquierda todos querían pactar con los nacionalistas y hemos dejado que no se cumplan sentencias de los tribunales catalanes y todo. Pero ahora mismo el Gobierno está siendo ponderado en la respuesta y yo creo que contundente. Es que está movilizado. Los individuos de Correos que no van a mandar cartas ni van a permitir ningún tipo de voto desde el exterior. Los Mossos de Escuadra. Hay traslado de gente de la Guardia Civil y de la Policía a Cataluña. Hay órdenes claras de la Fiscalía. En fin, yo creo que está siendo adecuado. Luego recuperaremos el asunto porque es motivo de las portadas de mañana seguro. Todas las portadas se van a ocupar de ello, pero también después de la publicidad, esta pausa que nos corresponde a esta hora, saludaremos a nuestro invitado de esta noche, Cayetano Martínez de Irujo. Ahí está ya. Cayetano, buenas noches. Hola, buenas noches. Hasta ahora mismo. Bueno, son las 12 menos 16 minutos de la noche y nos acompaña esta noche Cayetano Martínez de Irujo. Es el quinto hijo de la duquesa de Alba, conde de Salvatierra. Y antes de... Bueno, Cayetano, ya nos hemos saludado anteriormente. Creo que es conveniente que vea usted este vídeo que nos ha dejado Elena Rodríguez. A ver qué le parece. Mira. Duque de Arjona, conde de Salvatierra y grande de España. Pero Cayetano Martínez de Irujo no es solo un aristócrata. Tiene una dilatada carrera como jinete y representó a España en Barcelona 92. Polifacético, no duda en ponerse delante de las cámaras y hacer sus pinitos como actor. Y quién sabe si algún día engrosará las listas de algún partido. Quizá para dar respuesta a un problema que le indigna: la pasividad de los gobiernos europeos ante la crisis de los refugiados. Desde hace más de 2 años predica con el ejemplo y mantiene acogida a una familia siria en su cortijo sevillano de Carmona. Tuve 2 familias, una se volvió porque uno de los hijos no podía soportar estar en un sitio descubierto por el temor y el pánico de que le vinieran a captar para el ejército del gobierno, y bueno, me he quedado con una que la verdad es que es suficiente. Aristócrata, deportista, solidario. ¿Cómo ve la España de hoy Cayetano Martínez de Irujo? Pues enseguida nos va a decir cómo ve usted esa España de hoy, especialmente con lo que está pasando en Cataluña. Pues un poco como un pollo sin cabeza, ¿no? La verdad, con una confusión tremenda y una pérdida de valores bastante importante, ¿no? La verdad es que, no sé, por ejemplo, esta mañana me ha pasado una anécdota. Iba en el coche al salir del centro de alto rendimiento, he pasado un semáforo en ámbar y había el giro a la derecha, un semáforo en verde, perdón, y de repente un señor mayor, pero no era tan mayor, o sea, se movía bien, ha empezado a cruzar y he tenido que frenar y además me ha asustado porque le podía haber atropellado si no tengo suficientes reflejos. Y entonces le he dicho, hombre, tenga cuidado, no se da cuenta. Y me dice, espera un minuto. Digo, hombre, pero es que estaba en rojo para usted, en verde para mí. Bueno, pues te esperas, me dice. Y yo me he quedado, bueno, ¿y si le atropello qué? Claro. Y me dice, no respetan ni la edad. Y entonces he dicho, bueno, es que eso es lo que me contesta él. O sea, pero atropellas a ese señor, te metes en un lío con el semáforo, y se me ha tirado a la calzada. Claro. Eso es lo que está provocando. Le hacen un control de alcoholemia. La situación actual, bajo sospecha, la situación actual de romper las leyes y de que aquí cada uno interpreta las cosas como quiere, de aquí hago lo que me da la gana, interpreto lo que me da la gana. Pues no sé, la sensación desde fuera también como ciudadano un poco del circo del Parlamento. El Parlamento debe ser el espejo del pueblo, debe ser la imagen. No sé, yo no sé, yo no voy de corbata a la playa y de en bañador a una boda, y no sé, lo que se ve en el Parlamento español ahora, el espectáculo ya del catalán el otro día, fue una cosa, yo que he vivido en muchos países europeos, o sea, somos uno de los principales países de Europa, y la imagen que tenemos, claro, por eso el ciudadano, el señor, dice, bueno, yo como soy mayor, cruzo cuando me da la gana, y este tío que se espere, si viene uno, es que ni miró, y eso es lo que estamos creando, o sea, realmente se refería una barbaridad. ¿no? Con la impresora ahí en el Parlamento, ¿no? Sí, lo vi de refilón. Bueno, Rufián, no sé, a mí es que me parece un macarra de tercera, no un diputado, sinceramente.
porque es algo dantesco que alguien se comporte así en un parlamento. Claro, entonces pues, por eso luego en los campos de fútbol pues los padres pegan a los árbitros y todo ese tipo de cosas. Claro, si en el parlamento se crean, se insultan, se faltan el respeto, hacen todo tipo de cosas, pues es normal que luego la población diga, pues aquí no pasa nada, yo llego, mi hijo, joder, que no ha metido el gol o que no ha metido el gol, y tenemos este problema de agresividad en el deporte, sobre todo el fútbol, que es el deporte, por supuesto, estrella y que se lleva prácticamente todo, y yo creo que ese es el reflejo es el ejemplo que tenemos. Y esa anécdota que usted cuenta con el semáforo me recuerda que, por ejemplo, Nadal, que es un deportista inconmensurable, la verdad, yo creo que de los deportistas más queridos que tenemos en España, ¿no? Puso como ejemplo precisamente el del semáforo en rojo. Dice, hombre, hay semáforos que a mí que están en rojo y no me gustan y podía saltármelos, pero oiga, la ley es la ley y no debemos saltarlo. Ese es el ejemplo que él pone para decir, si usted está cuestionando las leyes, violándolas, está no respetándolas, desobedeciendo, evidentemente el Estado de Derecho no existe. Para hablar para mí Nadal, Gasol, hablo porque son deportistas como yo, es que son ejemplos impolutos. O sea, yo nunca les he oído decir una cosa, una tontería, no ya una tontería, sino una cosa fuera de lugar. Todo es coherente, todas las declaraciones, o sea, son un ejemplo para nuestro país de tal magnitud el comportamiento de la rivalidad Federer-Nadal, que eso para el tenis es histórico, porque ha habido rivalidades similares, pero como la de ellos, ninguna. No sé, un personaje como Nadal lo empaña todo lo que pasa alrededor, y luego él se manifestó el otro día. Y bueno, si yo es que las redes sociales no las veo, pero he oído que todavía ha tenido reacción en Twitter. O sea, me parece alucinante, es que se queda uno perplejo. Bueno, le han criticado incluso aquellos, bueno, los separatistas, por supuesto, pero aquellos que mantienen esa ambigüedad, gente de Podemos, el líder de Podemos en Cataluña, Dante Fachín, creo que se llama, ¿no? Le ha criticado por esas declaraciones, le ha cuestionado. Criticar a Nadal y a lo que diga Nadal, que en toda su carrera deportiva y siempre que lo he oído hablar, jamás ha dicho nada que no sea coherente, verdadero, significativo. O sea, es algo insólito. Usted sigue mucho la política, ¿le gusta la política hasta el extremo de no importarle en algún momento, en fin, llegar al Parlamento si le ofrecen la oportunidad o no? No, eso fue, eso fue un buen periodista que supo sacarle jugo a la entrevista y matizar el momento, ¿no? O sea, me preguntó, yo pues claro que me interesa la política y además aprendo de todos los tertulianos, y en Antena 3 donde yo estoy aprendo mucho. Cada noche que voy ahí no duermo bien, porque para mí es una responsabilidad. Claro. Por supuesto, yo no entro en competir con las buenas descripciones de todo que hace cada cual, y los análisis, sino que simplemente lo que hago es dar una opinión infundada y un poco de lo que yo me he informado sobre cada tema, pero un poco una opinión de la calle, de alguien normal de la calle. ¿Hay algún líder que a usted le motive más que otros, que le guste más por su forma de hacer política? Hombre, a mí Rivera me gusta, la verdad, me gusta, pero yo creo que a veces debería tomar un poquito más de iniciativa, ¿no? Y ser un poquito más contundente, pero me gusta bastante. Y bueno, la verdad es que hay unos cuantos. Rajoy, sinceramente, es un poco inmovilista, pero es una persona que ha demostrado ser inteligente, ser un gran gestor, y yo creo que ha hecho en muchas partes muy buena gestión de España, muy buena. No creo que ha hecho una buena gestión de la corrupción de su partido, también es un tema difícil, le venía de atrás, pero desde luego pues también me gusta Rajoy, sinceramente. ¿Y Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, que no lo entiendo bien. O sea, no sé si mi inteligencia no llega ahí, pero alguien que defiende el marxismo-leninismo, que está probado que ha fracasado en el mundo en todos los países donde ha existido. Es difícil de defender ya, pero que además das charlas de demócrata y de libertad de expresión continuamente ante todo, y por otro lado no censuras Venezuela. En fin, no sé, o sea, a mí me parece, yo cuando empezó le escuchaba con mucha atención y le sigo escuchando porque le respeto enormemente, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no entiendo muy bien, le encuentro muy contradictorio, y luego que defiende, y luego también defiende la democracia, todo tipo, le oyes hablar, todo eso, y luego es férreo con su partido, o sea, yo creo que ha hecho una demostración
totalmente totalitaria dentro de su partido y todo lo que él pueda manejar, ¿no? Y ha apartado a todo el mundo que le haga sombra como los grandes dictadores de la izquierda, ¿no? Entonces es bastante contradictorio, con lo cual pues me tiene un poco confuso. ¿Cree que el gobierno está haciendo lo adecuado, los pasos precisos, adecuados en este desafío del separatismo catalán? Pues no lo sé. Sinceramente, yo os escucho con mucha atención a todos, se opina tanto, claro, hoy llevamos un verano que empieza a ser un poco coñazo esto, la verdad, para el resto de España y para los demás, ¿no? Porque sinceramente el protagonismo que han cogido estos personajes, pues para el resto de España y con la de cosas que tenemos que arreglar y avanzar por el bien de nuestro y de los inmigrantes y de los refugiados y de todo el mundo que nos necesita, es algo patético, ¿no? Esta situación. Yo que he vivido en muchos países europeos, que fui olímpico en Barcelona, que esa ciudad me acogió, eso fue un antes y un después en la historia del olimpismo. Es que no doy crédito que en un país avanzado, de los principales países del mundo, donde tiene un sistema que está aprobado, que se vive bien, habrá que cambiar, regenerar, estamos en ese momento, por eso hay nuevos partidos y eso me parece muy bien, ¿no? Pero de ahí a que una parte de un país esté haciendo una revolución de la magnitud y saltándose las leyes como lo está haciendo, es algo espeluznante. Es que eso para mí no cabe en ningún otro país europeo de los comparables a nosotros. Entonces, ¿cómo nos pasa eso a nosotros? Pues no lo sé. ¿Y qué va a pasar? Es que yo sinceramente no lo sé. Por mucho que escuche, si uno diciendo qué va a pasar, porque claro, yo no creo que se pueda llevar a cabo ese referéndum. Entonces, pero no se ve nada claro que lo vayan a parar tampoco. Unos dicen que lo voy a hacer, otros dicen que no lo vas a hacer, pero aquí sigue dando pasito hacia adelante. Entonces, pues sinceramente no lo sé. Hay un asunto por el que usted ha demostrado una gran sensibilidad, que es el tema de los refugiados. Antes recordábamos como usted tiene a 2 familias sirias acogidas en su casa, ¿verdad? Tuve 2 al principio, pero una de ellas no vino al final, y he tenido otra durante 2 años y pico, y he conseguido, la verdad es que estoy súper orgulloso. ¿Qué le llevó a dar ese paso? ¿Por qué le motivó usted este tema? Pues nada, iba en el tren, en el AVE, que cojo todas las semanas para arriba y para abajo, y de repente vi en un periódico: preferimos volver a morir bajo las bombas que vivir indignamente. Y entonces empecé a leer el artículo. Yo al principio pensé que era una familia, llamé a mi secretaria, le dije: llama por favor a la periodista y dile que vengan las familias a verme, que venga la familia a verme. Y que se me presentara. Esa familia, ¿no? Sí, pero eran 2, luego lo leí mejor, es que no me lo leí entero. Sí. La verdad es que me impactó tanto, y como soy muy visceral, dije, pues dile que venga esta familia a verme, porque vi que era médico y tal, y que le habían bombardeado el hospital, que le habían matado a un hijo en Siria, en fin, que le habían dejado sin nada, que había estado viviendo en un hoyo los últimos meses, y digo, que venga a verme. Y entonces pues lo recibí, y me vinieron 2 familias, y claro, yo dije, joder, pues ya no tengo otra, hay que coger a todos. ¿Cuántos miembros en total? Pues vinieron los 2 matrimonios, sí. Y tenían 2 hijos cada uno, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, yo cuando iba hacia allá estaba pensando a ver cómo, ya más o menos tenía un poquito estratégicamente organizado, digo, a ver dónde les meto. Pues el único sitio que tengo es la finca, que tengo un par de casitas de invitados, pues en una de ellas, ¿sabes? Y entonces, pues nada, me senté ahí. Ellos pensaban que yo les iba a reconfortar, nunca les habían ofrecido nada, ¿no? Y entonces ya les dije, no, tengo organizado, si hace falta yo pago el tren, tengo una casita ahí que caben 2 familias, y no que sé, les empecé a hacer un planteamiento ya organizado de que yo les daba casa, comida y cobijo y organización, porque no era para, sino, y les iba a ayudar a organizarse. Y entonces empezaron a llorar. Claro, empezaron a llorar, pero porque no se lo creían, ¿sabes? Que un tío... Y entonces, pues no sé, yo casi me pongo a llorar también, me tuve que salir, volví a entrar, y al final pues se vino una familia con sus hijos, escolaricé al hijo, el otro hijo había nacido en España y no estaba ni siquiera registrado, lo registramos, lo empadronamos, les puse un profesor de español, y bueno, empezamos todo el proceso. Oye, he conseguido
que se independicen y ahora mismo desde hace 2 semanas están viviendo en Carmona, en una casa, en un pisito alquilado por ellos por voluntad propia, sí, sí, sí. Con la gran ayuda del alcalde de Carmona es fenómeno. Y he tenido suerte que tengo al lado un pueblo que es Carmona, que es muy hospitalario, sí, y muy abierto. Entonces, los sirios de las Arroyuelas pues los tratan como unos personajes. Al principio les pedían autógrafos y todo cuando se enteraron. Y entonces, bueno, pues han conseguido un trabajo parcial. Sí. Estoy a punto... La Universidad de Sevilla se ha portado magníficamente bien y entonces le han dado convocatorias y le han facilitado para que se vaya a examinar para convalidar su título. En fin, ha sido una historia preciosa y están ya integrados en la sociedad española con sus propios medios y en un pueblo como Carmona, que desde aquí se lo agradezco y les felicito por cómo son todos los habitantes de Carmona, su alcalde, cómo me han ayudado. La Universidad de Sevilla también para ayudar. Él tiene casi el título en la mano ya de médico, que era su gran ilusión. En fin, para mí es una satisfacción enorme. Pues hombre, usted ha contribuido, por ejemplo, a sacar adelante a esas 2 familias. Ahora hay muchos, millones, cientos de miles, hay que decir, que no tienen esa suerte. Y es un problema grave y difícil de resolver. Ahora yo me quería traer, tengo una amiga que es impresionante lo que hace, que ha estado ahora por los campos de refugiados y hay una cantidad de jóvenes, a mí me da pena los jóvenes, ¿sabes? Yo de niño lo pasé muy mal. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes estabais hablando de un bofetón, ¿no? A mí me dieron mucha leña. ¿Sí? ¿Le dieron leña? Sí, pero muy duro, además. Y además muy injusto, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Era usted díscolo? ¿Era malito o qué? No, porque... ¿Se portaba mal o qué? La nana maravillosa que yo tuve y que yo quería y que yo me he quedado con su hija de síndrome de Down, me la ha dejado de herencia. Pasó a Eugenia en cuanto nació y luego ya tuvimos una nani austríaca que ya empezó a torturarnos y a pegarnos y luego tuvimos la siguiente ya, la verdad es que nos daba... Y además es que nunca nos explicaban nada, que era bastante triste, ¿no? Pero bueno, es una historia que ya pasó, que yo gracias a Dios la hablé con mi madre, lo saqué todo y ella ni se enteraba, porque ella la veíamos poco en esa época, ¿no? Fernando y yo estábamos un poco entre 2 épocas, los 3 mayores estaban ahí, vivieron al amparo de mi padre y nosotros nos quedamos ahí pequeños cuando se murió y Eugenia estaba siempre con mi madre y Fernando y yo pues vivimos un poco ahí perdidos, ¿no? En tierra de nadie. En tierra de nadie. Y lo sufrieron. Y entonces yo soy muy sensible con los niños y con los adolescentes porque la base del ser humano se hace entre los 6 y los 17 años y yo la verdad es que me la he tenido que hacer posterior, mi base, porque era un gigante con pies de barro, ¿no? Siempre. Y entonces me quería traer 2 jóvenes, le dije a esta mujer, tráete a 2 jóvenes que en la casita que se me ha quedado libre ya la voy a dedicar a eso, pero es que es muy difícil. Luego estuve con la directora general de Migración, que la verdad es que me demostró que hacen un gran trabajo y que es una situación difícil con respecto a la situación difícil que tiene mucha gente en España, que hay muchos inmigrantes de muchos sitios. Yo estaba obsesionado con los sirios y ya, porque realmente es brutal lo que están viviendo y lo poco que se les ha escuchado, pero ahora Grecia no hace las listas de reparto. Ese reparto, ese cupo, no lo hace y no mandan los refugiados, o sea que tampoco es culpa del gobierno español. Yo creo que están haciendo una gran labor y lo que sí hicimos es con la dirección de inmigración, la directora general de inmigración, juntamos a las 3 grandes ONGs, yo junté a las 2 o 3 pequeñas sirias que yo conocía y a esta señora y a lo largo de todo este trayecto ha habido mucha gente que me ha venido a decir quiero hacer lo mismo que yo enseguida los captaba y entonces he captado un grupo de empresarios que querían acoger a familias y tal. Entonces los he puesto conjuntamente con todas estas ONGs para ver si podíamos hacer algo privado, público, porque la administración no lo puede hacer en sí, pero con la ayuda privada de gente privada que quiere hacer lo que he hecho yo o grupos de empresarios para poder acoger a más gente. Pero los jóvenes estos, por ejemplo, que están por ahí tirados, los pobres solos, que han viajado solos, que están chicos de 12, 14, 16 y están viviendo como animales en las fronteras, en Hungría les pegan, les das palizas, les echan para atrás. Pues no pueden venir porque no tienen papeles, porque no tienen identidad, entonces no hay forma de traerlos, entonces no sé, estoy viendo a ver una forma de podérmelo traer, porque claro, digo, joder, si los meto en el coche me los traigo extranjeros y luego me pillan encima me van a montar el follón, ¿no? Encima. Hablamos antes de Cataluña, estoy viendo, usted representa la camisa que lleva Cayetano Martínez de Irujo, es de una marca. Sí. Que usted participa de la sociedad de esa marca. Sí. Y ustedes han lanzado una campaña
complicada en Barcelona, en marquesinas de autobuses, en lugares públicos de Barcelona, hablando de esta marca como, bueno, pues, como un referente de España. Dice, nosotros nos sentimos orgullosos de ser españoles. Sí. ¿Han tenido alguna represalia por eso? ¿Han encontrado ustedes allí algún, en fin? Bueno, el primer día no las querían montar y luego ya conseguimos que las montaran. ¿No querían montar la publicidad? ¿No querían ponerla en las calles de Barcelona? Se negaban, no sé, algo. Yo no estoy muy enterado o no tengo los detalles como para decirlo con precisión. Luego ya las conseguimos montar al día siguiente o esa misma noche, pero yo creo que un día tarde o medio día tarde, y han roto un par de ellas por lo visto, pero no tenemos... marquesinas, ¿no? Sí, de las marquesinas o de los mopis, esos. Pero bueno, nosotros somos una gran marca, una marca que ha tenido la identidad y los valores... El símbolo del toro, además, en un momento en el que el toro, ya ve usted cómo está, el tema taurino. Sí, ese es otro tema también, yo no sé, hay que dejar a cada cual que vea el arte y la fiesta como ¿sabes? Yo le diría a los antitaurinos que se den una vuelta por las granjas, yo conozco bien la agricultura, todos los animales que los comemos, a ver cómo viven, ¿no? Y a ver qué hacen con ellos, y a ver cómo los matan, y a ver cómo los... Entonces, el toro de Lidia, pues no sé, yo sí que soy un gran defensor de la fiesta porque me gusta. No soy súper taurino, pero me gusta bastante. Pero la marca, que es lo que estábamos hablando, para nosotros es que, para mí es muy triste como deportista que he paseado la bandera de España por todo el mundo, pero prácticamente por todo el mundo, 30 años de carrera deportiva, ver que se ha perdido el orgullo de tu bandera, de tu himno, de tu identidad y de tus valores. Eso es lo que refleja y expresa la marca Piel de Toro. En contraste con otros países donde no solamente se sienten orgullosos, a mí no me ha pasado nunca, sino que además lo exhiben. A mí no me ha pasado nunca. Yo no he conocido ahí está la marquesina, es Soto, ¿no? José Manuel Soto, que hace la publicidad con ustedes. Eso es lo que han distribuido ustedes por Barcelona, que ha sido noticia. El hecho de que lleve usted la bandera de España allí, sí. 35 hemos puesto en Barcelona, en Sevilla y en Madrid, porque encontramos que son los 3 puntos neurálgicos para cubrir España, ¿no? En diagonal. Bueno, no sé si tenemos que ir a la publicidad. Me gustaría que siguiera usted un rato con nosotros, porque quiero que se siente allí. Pues mira, nos vamos a sentar en la mesa, y así, si tienen mis compañeros alguna pregunta que hacerle, pues aprovechamos hasta el final, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Y seguimos con Cayetano Martínez de Irujo. Y ya repasamos las portadas también. Hasta ahora mismo. Bueno, seguimos con Cayetano Martínez de Irujo. Ha sido un placer, por cierto, la conversación que hemos mantenido mientras veían ustedes esa publicidad y durante la pausa. Decía Carlos Cuesta, dice, mira, al final Cayetano ha acogido a más refugiados que la señora Carmena después de colocar el cartel del Welcome Refugees, ¿verdad? Ha sido usted más generoso y más solidario que la señora alcaldesa con toda la parafernalia, ¿no?, que se nos gastan aquí. Bueno, Vamos a repasar los periódicos, las portadas enseguida, pero ¿había alguna pregunta que querías tú hacerle? A ver, Yolanda. Sí, que me ha sorprendido que ha hablado del señor Rajoy, de Rivera, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. No ha dicho nada. ¿Cómo valora Pedro Sánchez? Pues mira, Pedro Sánchez le conocí en un avión y además nos saludamos. La verdad es que el otro día estuve viéndole en el desayuno de Europa Press, me gustó bastante más. Antes me parecía bastante incierto todo lo que decía, y luego, claro, todo lo que ha pasado. Considero que es una persona tremendamente fuerte y que cree en sí mismo, porque la verdad es que las tempestades que ha pasado y de dónde ha salido y de dónde ha vuelto, pues eso es muy valorable. Y bueno, pues el otro día el desayuno me gustó, quitando en la distribución de España, o ese sistema que tiene de nación. El concepto que tiene de España, ¿verdad? Eso no le convence. Yo creo que no está nada claro. Vamos, yo por lo menos no lo entendí. Salí de ahí no lo tenemos claro. No lo tiene nada claro. Como él no lo tiene nada claro, es difícil que lo traslade. Y además me pareció un poquito raro. Pero me gustó bastante en el desayuno, bastante. Entonces, bueno, pues esperemos que... Porque es que el Partido Socialista nos hace falta, ¿eh? Claro. Me pregunto yo si ser a estas alturas de curso, vamos, de la vida, en los momentos actuales,
¿el ser aristócrata es un privilegio o es un inconveniente? Esa es buena pregunta. El tener título, usted tiene 2 títulos, que yo sepa, por lo menos, ¿no? Es conde de Salvatierra y duque de Jona, es que ¿no? O de Arjona. De Arjona, perdón, de Arjona. La verdad es que es un orgullo porque me lo dio el título mi madre por la gestión que hice los últimos 6 años hasta que ella murió de la casa, porque ella me encomendó esa misión y para mí fue un orgullo y me dio... Y creo que hace muchos cientos de años que no se ha dado un título por merecimiento dentro de la aristocracia, sino que lo hayan heredado o que se han sacado los ojos para quitárselo unos a otros. Entonces eso me llena de orgullo que mi madre me diera un título por la labor que hice, que ella me encomendó en agradecimiento, ¿no? Esa es una buena pregunta, sinceramente. Yo creo, ¿qué nos ha pasado? A mí, ¿cómo me he sentido yo? Voy a hablar por mí. La aristocracia éramos el espejo del pueblo, la imagen. Nosotros encima, ahí arriba, porque éramos de las familias, que eres casi como una familia real, pero para nada eres una familia real, no tiene nada que ver. Gente que decía que mi madre pasaba por delante de una reina, eso, no, por muchos títulos que tenga, no, eres familia, eres aristocracia. Te empiezan a educar como para ser espejo del pueblo, te castran un poco las iniciativas en la vida, y de repente ha habido un cambio general social de una magnitud y en todos los sentidos que nos dejó absolutamente descolocados a mitad de camino. Y encima se acabó la financiación, ¿sabes? Y entonces dicen, nada, búscate la vida. Búscate la vida. Mucho título, pero hay que ganárselo. Y entonces eso yo creo que le ha pasado a la mayoría de la aristocracia. Y luego también, entonces yo creo que la mayoría se han quedado desubicados girando en redondo. Unos cuantos se han quedado en el siglo pasado o en la etapa pasada, ¿sabes? Viviendo una nube un poco irreal ya. Y yo creo que soy de los que han sabido reinvertirse gracias al deporte, gracias a lo que he vivido fuera de España, gracias a mis condicionantes, gracias también al ejemplo de mi madre, pues he sabido pelear con todo y vivir en el mundo real, ¿no? Y adaptarme al mundo real, ¿no? Bueno, su madre tenía fama de ser una mujer que muy campechana, ¿verdad? Y que se comportaba con la misma naturalidad con un rey, la monarquía, que con el pueblo llano, vamos, con la gente de extracción más humilde y más socialmente más... a don Cayetano, sí, no, eso es verdad, su madre tenía en eso, a ese respecto, era muy querida, ¿no? En ese sentido. Porque yo efectivamente yo tenía mucho aprecio y mucha admiración a su madre, a la que tuve oportunidad de entrevistar varias veces. Solo ha habido 2 personas a lo largo de mi carrera que yo haya conocido con esa intensidad de deseo de vivir. Su madre y Paloma Gómez Borrero. Eran 2 mujeres que murieron muy mayores y que tenían intacta la intención de vivir a tope, de satisfacerse de todo lo que les rodeaba. Tenía una alegría de vivir y una energía verdaderamente excepcionales. Pero y era una mujer fascinante porque yo he hablado mucho con ella de arte, de literatura, de su forma de relacionarse con los hombres, de su manera de entender la sociedad. Y a mí me produce curiosidad su punto de vista como hijo, porque ella, en definitiva, también es víctima de una circunstancia de muchas mujeres del siglo XX, en este caso, ¿no? Que es el haber tenido una vida muy activa socialmente y quizá en cierto sentido, no lo sé, haber preterido a sus hijos. Entonces le quería preguntar sobre cómo resuelve ese conflicto entre una mujer que indudablemente fue muy grande en muchos órdenes, pero que probablemente también tenía sus sombras. Absolutamente. Y eso ella se dio cuenta al final. Ella fue una excepcional duquesa de Alba, una muy buena mujer de sus maridos y una madre que tuvo carencias, y las hemos pagado. Y por eso, ¿sabes? Esas las hemos pagado todos nosotros, todos. Se creen unos más que otros, no, todos. ¿Por qué tuvo esas carencias? Porque yo realmente, gracias a Dios, con 30 y tantos años tuve unas conversaciones con ella a fondo que la hice llorar mucho, que le dije todo lo que yo había deducido y todo lo que yo había sentido en mi adolescencia, en mi infancia, con mucha tristeza, y ella reaccionó y luego me dio unas responsabilidades, y los últimos 6 años tuvimos una relación tan estrecha que yo me he quedado tan en paz con ella. Pero mira, ella fue una mujer hija única, el ombligo del mundo, heredó un imperio impresionante, material de títulos y de importancia, de relevancia internacional. La madre murió cuando tenía 9 años, los últimos 2 años que tenía tuberculosis no dejaba acercarse, la tiraba una zapatilla, vivió al amparo de su padre, que era un hombre, un gran duque que fue opacado por los tiempos en los que vivió, pero fue impresionante, muy estricto, muy antiguo, y la educó para ser duquesa de Alba. Además
reconstruyó un palacio. Es que nadie ha reconstruido un palacio en la historia de la envergadura de Liria con fondos propios, como ha hecho nuestra familia y como hizo mi abuelo, y la transmitió esa responsabilidad. Claro, ella con 14 años, sin madre, sin ninguna referencia de madre, hija única, con esa responsabilidad ante la sociedad, ante el mundo, ante lo que representaba la aristocracia, etcétera, la reconstruyó en un palacio, ella se responsabiliza, no hizo otra cosa en su vida que ejercer de duquesa de Alba, que mejorar, que restaurar, que aumentar el patrimonio. Y eso fue, y entonces, pues más o menos la educación, los tres mayores tuvieron a mi padre hasta los 18 años y entonces pues entendían por qué nos educaban así. Fernando y yo nos quedamos descolgados porque mi padre se murió y ella era la duquesa y Eugenia sí estuvo al lado de ella siempre, ¿no? Y ella se dio cuenta con sus nietos, y ahí yo cuando bajó del trono, y sobre todo con los tres últimos, con la hija de mi hermana y con los dos hijos míos, y ahí ejerció de abuela, de madre, de tía, de todo eso fue pasión, porque se volcó con ellos y les dejó, y ahí es donde se dio cuenta ella, y lo dice un poquito en el último libro, y yo en las conversaciones que tuve con ella tan a fondo me lo reconoció, pues que había tenido lagunas importantes como madre, ¿no? Cayetano Martínez de Irujo, bueno, quédese hasta el final, que nos quedan 10 minutos. Ha sido un placer, ¿verdad? Contar con igualmente, su me habéis hecho ser muy sincero. Bueno, pues está muy bien, eso está muy bien. Pero bueno, vamos a repasar las portadas y si quiere decir algo también se lo permitiremos, por supuesto, y se lo agradeceremos además, si le apetece comentar algo de lo que vamos a decir. Rápidamente, porque se nos va el tiempo. Voy a empezar. Portada de ABC. Yolanda, sí. Javier, Puigdemont en el centro de la portada. Hacienda interviene en los pagos de la Generalitat. Es el tema destacado, lo veo en varios periódicos más. El gobierno responde a la negativa de Oriol Junqueras, que es el vicepresidente de la Generalitat, de informar sobre los gastos de ese gobierno, asumiendo el control del pago a proveedores y servicios públicos. Eso significa, como decíais antes, Yolanda, Carlos, que el gobierno directamente va a pagar a los proveedores de directamente se paga a los proveedores y no se financia absolutamente más. Y el dinero no pasa por las manos de la administración de la Generalitat, ¿verdad? La administración catalana. Es la intervención. Esa es la intervención, efectivamente. Bueno, La Vanguardia también lleva portada de este asunto. Dice, Hacienda pagará facturas sin pasar por la Generalitat. Junqueras declara que dejará de informar de los gastos cada semana y Montoro replica con más medidas de control de las cuentas catalanas, para que no llegue ni un euro a la organización del referéndum. Sí, Antonio, ahí hay que explicar una cosa, porque se ha hecho mucha campaña contra esta medida desde que se metió en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, diciendo que esto significaba que no se enviaba dinero a Cataluña para los servicios sociales, sanitarios y educativos. Es mentira. Es decir, el dinero va a llegar exactamente igual. De hecho, por primera vez yo creo que, por ejemplo, los proveedores farmacéuticos van a cobrar en tiempo. Por primera vez. Porque los pobres iban lampando para intentar conseguir que se les pagase. Entonces, por primera vez el dinero va a llegar literalmente y va a llegar directamente. Entonces, no es cierto que se vaya a tocar dinero sanitario, no es cierto que se vaya a tocar dinero educativo. Ahora es cuando se va a garantizar que ese dinero va a llegar a quien le corresponde. A mí me parece que esta medida llega tarde, que si se hubiera hecho bastante antes, a lo mejor no habíamos llegado. Bueno, pues voy con El País, que también lleva portada. Es la misma foto de ABC, o muy parecida a la de ABC, efectivamente, de Junqueras, Puigdemont en el centro de ese mitin que ha abierto la campaña de este referéndum o consulta ilegal, y titula El País, la Generalitat agrava la crisis institucional, a toda plana, lo ven ustedes. El gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia, Junqueras se niega a rendir cuentas a Montoro y fuerza a Hacienda a hacer pagos. Puigdemont asegura en el acto de inicio de campaña que el referéndum se hará. Las asociaciones de jueces invitan a los ciudadanos a desobedecer a la Generalitat, al gobierno de la Generalitat, o sea, que no hagan seguidismo, no hagan caso. Y Ada Colau permitirá que se vote en Barcelona tras pactar con la Generalitat. Esto todavía no lo entiendo yo muy bien. Eso de que permitirá, eso antes no también se iba a votar. ¿Quién es la señora Colau para impedir? Mire usted, señora Colau podrá... nada, ¿no? Es que no entiendo, que dice que permitirá un brindis al sol. El evitar la imagen tan negativa de que Barcelona, con todo su peso, lo impidiese, y en eso ha cedido ella para quedarse con el rédito de poderse poner en su momento la corona de la Generalitat, pero de hecho la responsabilidad es la de la Generalitat, o sea, que es un apaño de lo más feo. Y la justicia debe inhabilitarla exactamente igual que a los demás. Hombre, después de hacer esta declaración, a lo mejor también debería ser objeto por lo menos de una investigación, ¿no? O por lo menos de una para ver si incurre o no en alguna responsabilidad de tipo. ¿Para qué lo está haciendo un poquillo de trampa? Porque lo está haciendo después de que la consejera de Educación, la Generalitat, haya tumbado a las autoridades del consorcio, con lo cual, de facto, quien va a poner las urnas ya no va a ser ella. Exacto, que de hecho tiene un enfado Junqueras con esta historia. Junqueras y Puigdemont
porque se dan cuenta de que ella está jugando a ver si los inhabilitan a los dos y corre turno. Claro. Y subo yo para arriba. O sea, perdón, ponte tú que viene la risa. Claro. Por lo que pueda pasar después. Bueno, la razón dice que el Constitucional abre ya la vía para suspender a Puigdemont. Según la razón, el Tribunal Constitucional ya abre esa vía. Los magistrados invocan por primera vez el artículo... No, esta portada no es de hoy. No es de... O sea, mejor dicho, de mañana. Claro, esta es de jueves. No, es que me habéis dado una portada de la razón de hoy. De hoy jueves, no de mañana viernes. Toma. Ahí está. El gobierno toma el control de las cuentas de la Generalitat. Eso sí me suena. Esta ya la habíamos leído anoche. Bueno, pues ese es el titular destacado. Y El Mundo, el separatismo abre campaña sin que el gobierno lo impida. Puigdemont y Junqueras reúnen a miles de personas en Tarragona para respaldar el sí en el referéndum. ¿Alguien cree sinceramente que en el 1 de octubre no votaremos? Eso dijo el presidente. Mientras Junqueras se revela y Montoro le interviene en los presupuestos de la Generalitat. Pues esto es lo que hay, señores, las portadas de los diarios. Bueno, hay una cosa que publicas tú mañana en ABC, Javier, documentos internos de la Fundación Messi. Los cerca de 2 millones de euros se pagarán en dólares a una cuenta en el exterior. La contabilidad B de la ONG de Messi y los correos electrónicos acreditan el desvío de fondos. Eso también es Cataluña, pero otra parte de Cataluña. Y es, bueno, ya publicamos unas informaciones antes del verano sobre la Fundación Messi y ahora ya acreditamos, incluso con correos electrónicos internos, cómo se dedicaba a cobrar convenios fuera de España en dólares ocultados y, de hecho, a nombre de sociedades pantallas británicas. Y uno de ellos, por ejemplo, damos un documento que es una transferencia de $300.000 de un patrocinador que acaba en un banco en Luxemburgo, concretamente en un banco andorrano en Luxemburgo, el Adbank, que es conocido por ser uno de los bancos de los Puyol. Es decir, la información es más que contundente y la ONG de Messi pues huele que apesta. Bueno, se me ha olvidado, si quieren ver también cómo titula la página web de la cadena COPE, ahí la tienen ustedes, la información online de COPE. A esta hora habla del desastre de España en las semifinales del Eurobásquet. Nos ha vencido Eslovenia y de qué manera. De 20. El amigo de 20 Don nos han se ha metido. puesto las botas. Qué pedazo de jugador es este chico, que juega en el Real Madrid, por cierto. Pero eso es muy injusto decir el desastre de España. O sea, Por lo bien que lo había hecho hasta aquí. Bueno, ha ¿verdad? perdido un partido, pero es verdad que hasta aquí es el deporte y es un equipo histórico y el deporte es así. Y te puede pasar y es ejemplar. El baloncesto español y este equipo es una cosa histórica. Bueno, también habla de Isco, que renueva su contrato con el Real Madrid hasta el año 2022, y de Montoro. Montoro, Hacienda no dará dinero al gobierno catalán y controlará su gasto. Este que es el asunto que también destacan los diarios de hoy viernes. Y mañana, ¿qué será noticia? Mañana ya es hoy, mañana ya es, porque hoy es viernes, ¿verdad, Susana? Pero ¿qué será noticia hoy viernes? Además del Consejo de Ministros y de esto que adelantábamos sobre Hacienda. Pues sí, a las 12:27 les vamos a contar qué noticias tendremos mañana y que aparecerán también en la prensa. Y empezamos por Mariano Rajoy, que va a aprobar en Consejo de Ministros un paquete de medidas para incrementar el control de gasto del Gobierno. Y por la tarde va a presidir la Junta Directiva del PP en Cataluña. Y también habrá 2 actos a favor del referéndum. Por un lado, Esquerra lo va a celebrar con el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el consejero de Justicia Carles Mondó. Será en Barcelona a las 7 de la tarde y media hora después, a las 7:30, ya en Badalona, dará comienzo el acto del PDeCAT, también a favor del referéndum en el que participa el presidente Carles Puigdemont. Así que Cataluña vuelve a ocupar mañana las portadas, seguro, de los periódicos. Con actos o mítines ilegales para una consulta ilegal, pero así están las cosas. Bueno, ¿cómo hacer el barómetro, Paula? ¿Quieres que te cuente primero cuál es la última chorrada de la red? Así lo han dicho los guardias civiles. No es ninguna chorrada, pero los guardias civiles lo han calificado así. Se trata de quemaduras provocadas a posta. Es muy sencillo. Sal en la mano, en el brazo, en la pierna y encima hielo. No entendemos, la verdad, un ¿Pero juego. esto quién lo hace? Desde luego, pues la Guardia Civil ha puesto nueva chorrada viral, echarse sal y hielo en la piel para exhibir las quemaduras, a pesar de ser algo muy tonto. Hay gente que lo hace, al parecer. ¿Qué pasa? Pues ¿Eso es moda entre los jóvenes? Adolescentes que se lo pasan por el móvil a ver, retándose, a ver quién lo hace y saca la foto. Una estupidez más que las redes sociales. Y así está, efectivamente, una estupidez absoluta. Tremendo. Pero bueno, esto es lo que hoy hemos tenido en la red, junto con, en este caso, otro cachondeo. En este caso, esto sí que ha sido cachondeo, no chorrada viral. Esta ha sido la última de Rufián. Si recuerdan ustedes ayer, hablábamos de esa impresora de Rufián. Bueno, pues hoy se ha vengado, directamente se ha reído de ese cartel, ahí lo vemos. ¿Qué pone el cartel? Conmigo, no cuenten. Es un letrero del PSC, se han equivocado, se trata de una errata. A lo que Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, pues
se ha reído de ellos, ha dicho, anda, como que con Mingo, ¿no? Bueno, pues la chorrada o la risa al final se le ha venido encima porque el PSC ha respondido, ha seguido la gracia con este otro tuit en el que pone con Mingo que no cuenten para la independencia, estamos hablando. Bueno, pues al final, fíjense ustedes que Mingo y todos somos Mingo se ha hecho trending topic y ha habido todo tipo de chorradas. Mingo no está solo, no votará ni Mingo, ni Minga, ni nadie. Bueno, pues esta ha sido la última de la red. Y por cierto, otra gracia que hemos visto hoy en las redes sociales ha sido ese vídeo en el que se lo vamos a mostrar porque desde luego que lo van a entender perfectamente. Vemos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre. Fíjense con quién le han equivocado. Señor Anal, presidente, ¿qué puede decir? ¿Cómo usted ve esta medida? El presidente y el canciller están haciendo una gran tarea. ¿Dónde ha sido esto, Paola? Muchas gracias. Encontraba con el presidente de allí, Danilo. ¿Pero con quién le han equivocado Medina. que no hemos escuchado? ¿Con Aznar? Con Aznar. O sea, el periodista a un expresidente con el otro, claro. Señor Aznar, señor Aznar. Y Rodríguez Zapatero no se habrá dado cuenta que le estaban llamando Aznar, me imagino. Bueno, por la reacción... es que yo no tengo bigote. Por la reacción que hemos visto en el vídeo parece como que no lo ha oído, pero desde luego los periodistas muy avispados lo han oído, han rápidamente rotulado ese vídeo y pues se ha hecho viral, otro fenómeno más viral. Y ahora ya sí vamos a cerrar nuestro barómetro, si te parece, Antonio, con resultados. ¿Qué crees? ¿Que nuestros espectadores quieren plan de pensiones? Que sí no o lo que sé, no veo desde aquí. Pues yo creo que no convence mucho. No veo el resultado. A pesar de esas medidas que quiere adoptar el gobierno, no parecen convencerle a nuestros espectadores. 52% de ustedes no apuestan por ese plan de pensiones privados frente a un 47,2% que nos ha dicho que sí. Gracias por llamar y por escribir. Venga, pues rápidamente, Patricia Betancor, Detrás de la Verdad, programa que sigue a continuación. ¿Qué nos avanzáis? ¿Qué vais a contar esta noche? Adelante. Buenas noches, Antonio. El asesino del crimen de la maleta de Valencia escribió 3 novelas negras cuando estuvo en prisión. La policía sigue investigando el motivo por el que Danilo descuartizó a Albert, aunque todo apunta a un crimen pasional. Esta noche presten mucha atención porque les vamos a contar todas las incógnitas en torno a este macabro asesinato. Y otra cuestión, una mujer parece ser se ha hecho pasar por una víctima de los terribles atentados de Barcelona para recaudar dinero a través de Internet. Asegura que su hija y su nieto están muy graves y que necesita una importante cantidad de dinero para poder pagar su tratamiento. Pero, ¿quién es realmente esta persona? ¿Quién es esta mujer? Se lo contamos también en unos momentos. Pues sí, estos y muchos más temas aquí en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas. Y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Os dejamos ya enseguida. Voy a despedir a Cristina López del Listín. Adiós, hasta el fin de semana en COPE, que va a ser un fin de semana trepidante. Por supuesto que sí. Adiós, Carlos Cuesta y Fátima Iglesias. Hasta la próxima. Adiós, Yolanda Gómez, un placer. Javier Chicote y Vicente González Alaya. Gracias, buenas noches. Y a nuestro invitado hoy, Cayetano Martínez de Irujo. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Espero que nos visite de vez en cuando. Será un placer recibirle, insisto. Les dejamos que pasen una buena noche ya con Detrás de la Verdad.